que viene a hacernos una presentación sobre su nueva y flamante herramienta para la certificación energética de edificios, Tecton CEP, que forma parte de Tecton 3D y que se integra en el flujo de trabajo OpenBIM, con lo que los usuarios de Tecton estamos muy contentos. Hola Fernando, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Bruno. ¿Qué? Muy bien. A mí personalmente esto me hace muy feliz Energética de edificios. porque yo soy usuario de Tecton, como bien sabes, y porque el poder hacer un flujo de trabajo, yo trabajo mucho sobre todo la parte térmica y lo que es la justificación del código técnico y la certificación del edificio, y verdaderamente el poder completar toda la parte térmica de un proyecto sin salirse de Tecton, pues es una cosa. Antes teníamos que saltar a Hulk con los problemas que traía asociado a Hulk, que tú sabes bien, pues no nos hace muy felices. ¿Vosotros qué? Ha sido bastante arduo, ¿no?, el conseguir que el ministerio autorizase la herramienta, ¿no? Sí, el proceso administrativo ha sido bastante largo, yo creo que incluso más largo que en las herramientas anteriores. Y todo esto sin ningún tipo de incidencia en el expediente. O sea, el problema ha estado sobre todo, yo creo, en el parón que ha tenido la administración durante la pandemia. Pero bueno, ya lo tenemos. Vale. Pues eso es. Estoy comprobando que hemos tenido algunos problemas técnicos con Vimeo. Si hay algún problema con la transmisión, os agradecería que voy a estar leyendo los chats, que nos lo comentaseis. Estoy viendo que en la página se está reproduciendo perfectamente. También en YouTube. Pero en Twitch no alcanzo a verlo, ni en LinkedIn tampoco. Yo no sé si Vimeo nos habrá hecho una jugarreta hoy con esto y le hemos dado tanto bombo en LinkedIn y no vamos a ser capaces de transmitir. Estoy poniéndome un poco nervioso. A ver, aquí pues teóricamente está todo correcto. Entonces, vamos a ver. Voy a ir a la página de mi perfil en LinkedIn. Un momento, Fernando, tienes que Sí, disculparme sin problema. porque tenemos un momento de tensión aquí. Pues resulta curioso que en pues teóricamente está todo correcto. Nada, en YouTube se nos ve perfectamente, en Vimeo en Vimeo se nos ve perfectamente, en Twitch se nos ve perfectamente también. A ver, pues nada, yo creo que quien nos está haciendo la jugada es LinkedIn. Pues nada, yo creo que jugada es LinkedIn. Pues nada, yo creo que jugada es LinkedIn. De hecho, me estoy oyendo a mí mismo en todos los canales porque estoy recargando la página. De hecho, me estoy oyendo a mí mismo en todos los Vale, canales. Ya estamos en LinkedIn también. Es la que tiene. Vale, ya estamos en LinkedIn también. Es la que tiene. Voy a apagarme en todas partes porque me estaba oyendo a mí mismo cuadruplicado. Vale, cosas que tiene el transmitir a tantas plataformas. Le echamos la culpa a Vimeo, que ha cambiado su interface y me ha borrado la preconfiguración, pero bueno, ahora que ya está resuelto, podemos arrancar. Bueno, Fernando, te dejé ahí con la palabra en la boca. Me contabas que el ministerio, probablemente a causa de la pandemia, fue el que, sin incidencias, tramitó el expediente, pero de una manera muy lenta. Pero por fin hemos llegado al punto y final y al punto de inicio, ¿no?, al punto de partida de esta nueva aventura, que es atender a los usuarios. Bueno, como no quiero entretenerme demasiado, y lo que vienes a contarnos es súper interesante, ya te paso la palabra. Yo voy a estar aquí, me voy a silenciar el micrófono porque tengo un vecino con un taladro, hoy se nos ha juntado todo. Nos voy a poner más pequeñitos y ya te dejo a ti el foco. Yo sí veo que es necesario hacer algún comentario o si hay alguna duda que sea pertinente tratar en el momento, pues te lo comento. Adelante, Venga, tu de acuerdo. público. Vale, pues bueno, la presentación voy a hacer una presentación inicial, pero después lo que voy es a abrir Tecton y mostrar la herramienta. Entonces, vamos a intentar montar un edificio sencillito e intentar llegar a la acreditación, al certificado final. Presentar no solamente Inventa Ingenieros, pues una empresa que desarrolla y comercializa software para arquitectura, ingeniería y construcción en general. Estamos en Málaga, en el Parque Tecnológico de Andalucía, y bueno, si entráis en nuestra página, pues veréis que hay más de 80 productos, más de 80 módulos y programas
desde los que trabajan en CAD 2D hasta los que trabajan en 3D en plataformas OpenBIM, que cubren pues desde la justificación de las normativas de edificación, código técnico, reglamentos de seguridad industrial, hasta el cálculo de instalaciones, las típicas de los edificios, cálculo de instalaciones industriales, estructuras de acero, hormigón, madera, etcétera, y programas que llamamos nosotros para oficina técnica, presupuestos y mediciones y prontuarios acústicos. O sea, tenemos bastantes productos para el técnico proyectista. Dentro de estos productos, pues uno es el Tecton 3D, dentro del que hemos hecho un módulo para la certificación energética, que hemos llamado TK-CEP. Se llamó TK-CEP porque todos los módulos, bueno, empiezan por TK de Tecton y CEP porque está basado en el motor de cálculo de Energy Plus. Tenemos otro motor de cálculo o dos motores de cálculo más, uno basado en la ISO 13790 y otro basado en el DOE2, pero decidimos llevar adelante el de Energy Plus porque ya se reconocía como un motor de cálculo, era un motor de cálculo reconocido y no hacía falta hacerle ningún tipo de testeo. Fue el 2 de noviembre pasado cuando por fin se inscribió como procedimiento general en el registro de documentos reconocidos. Eso significa que a partir de entonces ya se puede utilizar y deben aceptarlo los registros de las comunidades autónomas. La acreditación es conjunta, tanto por el Ministerio de Transición Ecológica como la del Ministerio de Transporte y Movilidad, o sea, lo que sería fomento y vivienda. Por eso también la dificultad a lo mejor de la acreditación, poner de acuerdo dos ministerios. El procedimiento es general, eso significa que vale para todo, o sea, vale tanto para edificios nuevos como para edificios existentes. Dentro de los nuevos, pues certificados de proyectos, certificados de edificio terminado y para todas las tipologías de edificios. De edificios de viviendas unifamiliares, viviendas en bloques de viviendas completos y edificios terciarios sin limitación de tamaño. La limitación entre gran terciario y pequeño y mediano terciario no existe realmente, no se ha definido. Más bien es una limitación que viene dada por los sistemas que tenga el edificio. Entonces, mientras sea un edificio, aunque sea todo lo grande que tenga los sistemas que nosotros contemplamos, pues se podría utilizar. La descarga del programa, porque este módulo junto con Tecton lo tenemos para descarga gratuita. O sea, Tecton con este módulo. El resto de módulos que tiene Tecton siguen siendo de aplicaciones comerciales que se compran. La descarga, pues bien, se puede hacer desde la propia web del ministerio, que sería esta, la del documentos reconocidos, que aquí es donde aparece ya. Y este es el link para descargarlo. Es un instalador automático que simplemente se descarga y ejecutándolo, pues ya se instala todo, el Tecton con su módulo y el motor de cálculo. Y también se puede descargar desde nuestra página. También tenemos un enlace a la misma versión. El tema de las versiones va a ser un poco complicado de gestionar porque nosotros producimos una versión cada 2 o 3 meses y el ministerio pues va a tardar algún tiempo en colgarlas. Entonces, pues tenemos que ver cómo poner a disposición de nuestros clientes la versión antes de que esté en el ministerio. En fin, eso se verá conforme vayamos rodando. En cuanto al programa, Tecton TKCEP, pues es la combinación de Tecton, que es un programa que tiene una interfaz de usuario creo que bastante productiva, con la que se pueden montar edificios, definir sus geometrías, sus materiales, porque lleva ya tiempo desarrollado y bastante rodado,
con otros módulos, pues la combinación de esta interfaz con un motor de cálculo de reconocido prestigio y bastante potente, que es el Energy Plus. Decía de Tecton que está bastante rodado porque la primera versión de Tecton se comenzó a desarrollar antes de 2016, de forma que cuando el código técnico, la primera versión del código técnico apareció, ya teníamos la primera versión de Tecton, no tenía más que un módulo que era el capítulo de edificio y servía eh, para justificar la opción simplificada que tenía esa versión del código técnico. A partir de ahí, pues siempre se iba actualizando a las nuevas versiones que iban apareciendo y se le fueron añadiendo módulos, con lo que actualmente pues es un programa modular. Tiene un capítulo, el capítulo del edificio, el capítulo principal donde se define el edificio, y a partir de él se le pueden añadir distintos módulos que hacen cálculos de todo tipo, como por ejemplo justificación de normativas, todo el código técnico, el HE, el HR, el HS, seguridad de utilización, seguridad en caso de incendio, en fin, todo el código técnico. Después tiene también posibilidad de diseño de instalaciones térmicas. Es un programa mixto en el que está tanto el cálculo como un modelado, iba a decir simplificado, pero vamos, un modelado que puede ser suficiente para describir las instalaciones. Y tiene instalaciones térmicas, como cálculo de cargas térmicas, conductos, circuitos hidráulicos, suelos radiantes, instalaciones hidráulicas de fontanería y saneamiento, instalaciones eléctricas de baja tensión, contra incendio, en fin. Cubre todo lo que son las instalaciones tradicionales del edificio. No es un programa que hayamos sacado ahora para cubrir esta necesidad, sino, como digo, pues tenemos bastante experiencia en la justificación del código técnico, del HE, todas las versiones del H1, del H0 anteriores, lo que bueno, pues nos da bastante conocimiento de los problemas que surgen. Aparte, hemos siempre incorporado módulos de exportación desde el inicio a Líder y Calener, a la herramienta unificada Hulk en las diferentes versiones, a C3, C3X, importación a Energy Plus, incluso a OpenStudio. Entonces, estas exportaciones pues, nos han hecho conocer también en profundidad la problemática de la certificación energética. Y bueno, como última característica, el Tecton 3D tiene un entorno de trabajo que es 3D nativo, se trabaja en 3 dimensiones y además está integrado dentro del flujo de trabajo OpenBIM a través de intercambio de archivos con los estándares IFC, BCF y COBie. La herramienta gratuita TKCEP no tiene todas estas funcionalidades, o sea, tiene la básica, que es la que veremos ahora, pero si se necesita, pues son módulos que están ahí disponibles. Paso ya con el ejemplo que vamos a hacer. Vamos a levantar un edificio que aparece en la guía de aplicación del código técnico, del DBHE, del 2019, es el ejemplo 2, que es un... Fernando, perdona que te interrumpa. Sí. Que has sido muy modesto al citar cómo calcula instalaciones. Yo ahí quiero decir que en determinadas instalaciones podría tener competencia. Hay instalaciones, como por ejemplo las redes de contra incendios, donde está al nivel de estándares internacionales como HAS y cosas así. O sea, verdaderamente es un programa interesante. Os recuerdo que los que sois suscriptores de ingeniosindustriales.com tenéis la posibilidad de hacer cursos relativos a la parte de pago del programa y, al ser alumnos, solicitar licencias completas durante el periodo que dure el curso. Entonces, simplemente eso, perdona que te haya interrumpido, porque como fuiste muy modesto en lo bueno que es el programa, en el cálculo de instalaciones, quería hacer esa matización. Vale, ya no te interrumpo más, continúa. No, interrúmpeme lo que quieras, y si hay preguntas o cuestiones que surjan, quizás afrontándolas en el momento, a lo mejor sí, de momento no quedan fuera de contexto. Las que hay se pueden hacer al final, no te preocupes. Vale. Gracias. Bueno, lo que había pensado es hacer
levantar un edificio de la guía esta que acabo de comentar, que si buscamos pues código técnico, guía de código técnico del H, aquí está la guía de aplicación, el ejemplo primero, y esta es la que vamos a hacer, el ejemplo segundo, que es un documento donde se explica con detalle las características de este edificio. Bueno, pues aquí están los planos y demás, y es lo que vamos a usar. Se trata de un adosado con sótano, cámara sanitaria, 2 plantas y un ático. Una cubierta inclinada, o sea que tiene casi todos los elementos que aparecen en las edificaciones normales. Está situada en una zona C4, en Jaén, y los sistemas que vamos a definirle son el sistema de calefacción mixto, mixto de calefacción y agua caliente sanitaria con caldera de gas natural, y sistema de refrigeración con multisplit, uno por cada planta. Bueno, y disponemos de los planos de planta y de una sección constructiva. Esto lo recalco porque ya he dicho que otra forma de montar los edificios es a través de archivos en formato IFC, en OpenVIN. También, en vez de los planos de planta en formato CAD, podríamos tenerlos en formatos de mapa de bits o en PDF, y también se podrían utilizar. Pero yo creo que lo más normal es tener planos CAD en edificios nuevos, y si se van a certificar edificios existentes, pues podríamos usar un plano escaneado en un archivo bitmap. Bueno, voy a abrir ya Tecton y vamos viendo cómo montar el edificio. Vale, esta versión que voy a usar es la versión abierta, la versión comercial. Eso quiere decir que en el apartado de licencias, pues yo tengo licenciados todos los módulos. De todas formas, lo que voy a usar básicamente es el capítulo del edificio, que es el módulo que está abierto en la versión del TKCP, con una particularidad, que es que el motor de cálculo en datos generales, en opciones de ahorro de energía, el motor de cálculo es el Energy Plus y no se puede cambiar. Por lo demás, está todo lo que corresponde al capítulo del edificio está abierto para utilizarlo. Vale, pues empezamos a montar el edificio. Bueno, vamos a empezar con los datos generales. En datos generales tenemos la posibilidad de definir la localidad, lo primero, de ubicar el edificio. Entonces, desde este botón accedemos a la base de datos de municipios de España. Entonces, si el edificio está situado en Jaén, pues sería cuestión de buscarlo, comunidad, provincia y municipio. Con esto el programa ya determina la zona climática. Si tuviese otra altitud sobre el nivel del mar, pues se la pondríamos aquí, pues no sé, le voy a poner un 1 delante y automáticamente ya pasa a zona E1. En este caso estamos en la capital, entonces se quedaría en zona C4. La referencia catastral nos podría servir para localizar el edificio exactamente. Ahora mismo, como no tenemos referencia catastral, pues nos sitúa en el centro histórico de Jaén. Pero nos podría servir para localizar el edificio y muchas veces para orientarlo correctamente. Conociendo y viendo la parcela se puede orientar. El tipo de edificio, pues en este caso sería una vivienda unifamiliar. La estructura es algo que se usa para el HR y no nos incumbe. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es el tipo de proyecto. Puede ser un edificio nuevo, algún tipo de reforma o de ampliación o cambio de uso, o solo certificación energética para los edificios existentes, en cuyo caso habría que introducir el año. En este caso estamos haciendo un edificio nuevo y ya no vamos a introducir más datos generales. Vamos a empezar ya con la geometría. Para empezar a introducir la geometría ya he dicho que podemos hacerlo de varias formas. Vamos a hacerlo aquí a través de archivos CAD.
los archivos CAD pueden ser de cualquier tipo y de cualquier, normalmente de WG o de XF, de cualquier versión de AutoCAD. Lo que sí es importante es, para facilitar después el manejo, es que estén separados uno por planta. Es más fácil después integrarlos. También que estén lo más simplificado posible. En el archivo o en ejemplos como en el que vamos a hacer ahora, daría igual porque es tan pequeño que no tiene importancia ninguna, pero hay veces que se introducen edificios grandes, hoteles, hospitales, en los que la carga es bastante grande. Si además hay mucho relleno, mucho sombreado, mucho, no sé, capas de jardinería, carpinterías de ventanas con mucho detalle, pues eso sobrecarga mucho los archivos. El programa lo más seguro es que los abra correctamente, pero el movimiento o la utilización ya no es tan ágil. Y eso cuando el edificio es grande se termina notando. Entonces, el tiempo que le dediquemos inicialmente a simplificar los archivos lo vamos a recuperar después en el manejo general y en el desarrollo del proyecto. Entonces eso, reducir sombreado, eliminar capas innecesarias, evitar bloques anidados también. Una cosa también importante es que hay ahora mucha tendencia a colocar los archivos en coordenadas UTM. Las coordenadas UTM son pues, coordenadas muy altas, 4 millones, 30 y tantos millones. Y eso hace que los gestores de representación gráfica no funcionen correctamente. Aparecen algunas distorsiones. Entonces, si tenemos archivos en coordenadas UTM, lo ideal sería desplazarlos hasta próximos al origen. Otra cosa también que ocurre es que algunas veces, mientras se está haciendo el plano CAD, hay operaciones que fallan o que se hacen sin mucho control, el girar algo sin poner el eje de giro. En fin, al final puede haber entidades muy alejadas del origen y del modelo que se han quedado ahí, que no las vemos porque estamos siempre haciendo zoom sobre el modelo, pero que están ahí. Entonces, cuando se importa en Tecton, como se hace un zoom de todo, pues no se ve nada. Y no es que no haya nada, es que está el modelo y una entidad que a lo mejor es una pequeña línea, un bloque muy alejado. Entonces, esas cosas, cuidarlas. Aparte de los planos de planta, siempre necesitamos una sección constructiva, porque es importante definir bien las alturas entre niveles. Entonces, en una sección se suele ver con claridad. Y también conviene tener pues, detalles constructivos de los cerramientos, de los encuentros y de los puentes térmicos, para después poder definirlos con más precisión. O sea, una vez que hemos reunido esta información, pues ya podemos empezar a introducirlo. Los planos los tengo ya aquí guardados, entonces voy a empezar a introducir el modelo comenzando por la definición de plantas. O sea, lo primero que vamos a hacer es definir cada una de las plantas y de los niveles del edificio. El edificio, vamos a ver si lo vemos en la guía. El edificio, bueno, pues aquí hay unas plantas y aquí están unos alzados. Se ve que tiene un sótano, una planta baja, una planta primera, un ático, un bajo cubierta y tiene unas zonas de garaje hacia afuera y un porche en la parte trasera, una porche hacia el jardín. Si vemos aquí, a ver si encuentro las plantas y los alzados. Aquí están las plantas. Bien, aquí están los alzados. Pues lo primero que necesitamos conocer bien es la definición de niveles. Aquí tenemos el nivel de sótano. Tendríamos una cámara sanitaria en la zona donde no hay sótano y después el resto de plantas. Y estos son las alturas de cada planta.
Estas son alturas entre suelo acabado y suelo acabado. Eso es importante. Siempre definimos eso, entre el suelo que se pisa y el suelo que se pisa de la siguiente planta. El programa ya coloca los cerramientos o las particiones desde esa cota hacia abajo. Y así mide todo. Bien, pues vamos a empezar definiendo la planta inferior, desde la inferior hacia arriba, que sería el sótano. Lo voy a llamar 01 sótano. La elevación, si lo vemos aquí, pues está en 2,96, supongo que así se ve mejor. Sería menos 2,96, la elevación es donde arranca la planta, y la altura, pues 2,96, hasta la cota 0, a la cota de rasante. Aparece aquí reflejado cómo quedaría, y dándole a importar archivo de planta, podemos importar o vincular. Importar, la diferencia de importar es que lo integra dentro de la información gráfica de Tecton, y vincular es que es un archivo externo que debería viajar junto con el archivo de Tecton si lo queremos abrir en otra ubicación. Yo voy a importar, sobre todo importar en edificios pequeños, importar sin problema; en edificios grandes muy cargados, pues vincular. Importamos la planta de sótano. Lo primero que vamos a hacer es medir una distancia. Pues con la herramienta medir voy a ver, por ejemplo, esta distancia. Corresponde aproximadamente a lo que hay acotado, a 3,82 metros. Eso significa que una unidad de dibujo es 1 metro. Entonces no tenemos que hacer nada. Si al medir nos hubiese dado, pues por ejemplo, 3.820, significa que una unidad de dibujo sería 1 milímetro. Y entonces sí tenemos que reescalar. Para eso tenemos la opción de calibrar plano. Medimos una distancia. Los 3.820, pues pondríamos 3,821, y al darle a aceptar ya el programa escalaría. Y con eso trabajaríamos en una unidad de dibujo 1 metro, que es lo que entiende el programa. En este caso no tenemos que calibrar. Vamos a introducir a continuación la siguiente planta. Tengo aquí voy a abrir porque tengo el mismo alzado, pero indicando la cámara sanitaria. Bueno, no, creía que lo tenía aquí, no lo tengo. Creo que lo tengo en la presentación. Aquí está. Aquí estaría la cámara sanitaria, que ocupa todo lo que es debajo de la planta baja, la parte de la planta baja que no está ocupada por el sótano. Tiene una profundidad de 0,96 y llega también hasta la cota rasante. Pues eso lo vamos a definir también como una planta o como un nivel. En este caso, pues el programa intenta ponerme la elevación que tendría la siguiente planta, la planta baja, y repite la altura de la anterior. En este caso, lo que quiero es volver hacia abajo, o sea, indicar un nivel por debajo de la cota 0, pero por encima del menos 2,96. Entonces lo pongo en menos 0,96, y también tiene altura 0,96, o sea, llega también hasta la cota 0. Y a este lo voy a llamar P02, nivel cámara sanitaria. O sea, que estamos solapando como dos plantas. No son solapando realmente porque cada una tiene una profundidad distinta, pero sí hay una zona en la que coinciden. Pues como en el caso anterior, vamos a importar el plano de planta de cámara sanitaria, que lo tendríamos aquí. Podríamos volver a ver si está calibrado, pero normalmente cuando un plano tiene una unidad de dibujo, el resto de planos se han hecho al mismo tiempo y todos mantienen el mismo tipo de calibrado. Bien, pues vamos a montar rápidamente las siguientes plantas. La siguiente planta, como vemos, ya aparece otra vez a cota 0, que sería la siguiente, y ahora si nos vamos al croquis del alzado, pues vemos que tiene 3,15 la planta baja. Ponemos P03,
sería la baja, tiene altura 3,15 y vamos a importar el plano de planta baja. Lo tendríamos aquí rápidamente. La P04 va desde los 3,15, tiene altura 2,96. Esto es repetitivo ya, entonces lo voy a hacer rápido. Importar la planta primera. No sé si le he cambiado, no le he puesto nombre, voy a ponerle primera. Bueno, en cualquier momento podemos editar eso y cambiar el plano, cambiar las alturas, etcétera. Nueva planta, P05, que en la guía la llaman ático. Tiene altura 2,86 y vamos a importar y la tenemos aquí. Hay una planta más que es la planta bajo cubierta o un nivel que sería el bajo cubierta, el de forjado bajo cubierta. Lo vamos a incluir también. Sería el P06 bajo cubierta. Hemos visto que tiene una altura de 1,8 hasta el remate de la cubierta inclinada, altura 1,8, y vamos a importar el archivo que sería el bajo cubierta. Y ya no es una planta realmente, ya no tenemos más plantas, pero siempre o casi siempre interesa introducir un nivel que es el de la cota superior, el de la, en este caso, el remate de la cubierta, o en otros casos serían las terrazas, las azoteas, porque nos puede dar información de cómo es la cubierta, de los faldones, de las piezas que tenga inclinadas, de las chimeneas, de las tomas de aire, etcétera. Entonces voy a crear otra planta o un nivel en este caso, que ya sería el 7, nivel de cubierta. Aquí le voy a dar una altura de 1 metro, realmente este no tiene altura, y vamos a importar el plano de cubierta. Lo tendríamos aquí. Como vemos en la parte izquierda del dibujo, tenemos la barra de proyecto donde van alineándose, van poniéndose todas las plantas que acabamos de definir. Cambiando de planta, o sea, cambiando con el clic, vamos visualizando cada una de las plantas. Y si le damos a edificio completo, pues lo veríamos todo. Voy ahora a pasar a cambiar el punto de vista y verlo ya en 3 dimensiones. Bueno, simplemente no he cambiado el punto de vista, lo único que he hecho es mover el punto de visualización. Antes lo estaba viendo en planta y ahora lo voy a ver desde una ubicación más alejada. Entonces vemos lo que ha pasado, que es que hemos empezado a levantar el edificio y cada planta tiene una localización o tiene un punto de inserción en el plano diferente. Ahora lo que tendremos que hacer es alinearlas verticalmente. Entonces, para alinearlas verticalmente, lo que tenemos que hacer es localizar algún punto que se repita en todos los planos e indicarle que ese punto está en la misma vertical. Entonces, eso lo hacemos, pues, por ejemplo, en la planta sótano. Vemos que la escalera, normalmente hay que localizar escaleras, ascensores, patios de luces, o cuando está definida la parcela, también la parcela suele repetirse en cada plano. En este caso, por ejemplo, la escalera, vemos que en la cámara sanitaria se repite, en la planta baja también, la planta primera también se repite, planta ático. En planta cubierta ya no nos valdría. Aquí tendríamos que cambiar el punto de referencia vertical, pero de momento para las primeras plantas sí nos valdría. Entonces, en la planta sótano, me sitúo en la planta sótano, inserto la referencia vertical. La referencia vertical, pues la voy a poner aquí, por ejemplo, y simplemente es un bloque que nos indica que, este punto tenemos que identificarlo en el resto de plantas. La cámara sanitaria, como es el mismo plano, pues está ya alineada. La planta baja, vemos que está desplazada, entonces tendríamos que ir a herramientas, alinear con la referencia, indicamos el mismo punto. El punto es este. Como veis, tengo activados los puntos de referencia.
Los puntos de referencia, bueno, pues son de dos tipos, automáticos y puntos de referencia fijos. Como puntos de referencia automáticos, pues tengo puesto punto final, punto medio, inserción, conexión, etcétera. Eso hace que cuando me acerque a los vértices, pues detecte puntos finales, puntos medios. Como cualquier programa de CAD, eso facilita y facilita mucho la selección de puntos y permite realizar un diseño con precisión. Entonces, pongo aquí, he pinchado ahí y hemos visto que inmediatamente el plano se desplaza al punto donde está la referencia vertical. Con la planta primera, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya no tengo que ir a la opción de menú, sino que con botón derecho, repetir, identificar punto. Ya lo tengo. Al ático hacemos lo mismo, repetir, identificar punto. Y hemos visto que en cubierta ya no tenemos la escalera, entonces tenemos que cambiar el punto de referencia. Voy a cambiarlo a, por ejemplo, una de las esquinas de la parcela. Que vamos a suponer que los planos están bien definidos y se repite exactamente. Pues voy al plano de cubierta y vamos a herramientas, alinear con la referencia y ahora le indico el nuevo punto. Se alinea y en la cubierta exactamente lo mismo. Con esto, si veo el edificio completo, pues veo que tenemos ya todas las plantas montadas una encima sobre la otra. Para verlo en planta hay una tecla, un acelerador rápido, que es el tabulador, la tecla de tabulación, y vemos que coinciden las plantas. Ya tenemos la parte inicial y fundamental. Digo fundamental porque si no se miden correctamente los niveles, o no se introducen correctamente, siempre podemos modificarlos. O sea, desde cualquier planta siempre se pueden cambiar las alturas, las elevaciones, pero resulta después un poco complejo el ajustar un edificio que ya esté completamente hecho. Hay que hacerlo con cuidado, el mover todas las plantas hacia arriba, meter una planta nueva debajo o aumentarle la altura de una planta. En fin, se puede hacer, pero lo conveniente es pararse un poco, hacer un croquis con la sección, con la distancia de cada una de las plantas para después ya no tener que tocarlo más. Si vemos aquí un doble clic en edificio completo, pues aquí vemos la estructura de plantas que tenemos, vemos cómo la elevación que tiene cada uno, la superficie, la altura del techo, en fin, aquí hay un resumen de todos los elementos que hemos definido. Vale, pues vamos a pasar al siguiente paso, que sería el de definir los espacios. Para definir los espacios, pues bueno, recomendamos definir un espacio por cada planta. Los contornos de los espacios hay que simplificarlos lo máximo posible. Como ya he dicho antes, en este ejemplos como este, proyectos así pequeños, no habría mucho problema en hacer en definir el contorno del espacio con pilares, con patinillos, con algún entrante y saliente. Pero cuando tenemos edificios grandes, sí hay que ahorrar bastante en estas definiciones. Hay que simplificar porque lo que se trata es de hacer un modelo térmico. Hay que tener en cuenta que cualquier simulador tiene que hacer un cálculo de cargas térmicas a cada hora, como poco a cada hora, que Energy Plus lo está haciendo a cada cuarto de hora, en nuestro caso. Eso significa que en el año tenemos 8.760 horas. Entonces hay que almacenar información para cada hora y normalmente de cada uno de los componentes térmicos, o sea, información de la carga térmica de cada uno de los cerramientos, de cada una de las ventanas, de cada uno de los elementos de fuentes internas, de ocupación, alumbrado, en fin, una cantidad de datos enormes que siempre que podamos simplificar, pues eso va a permitir que podamos calcular edificios más grandes y además que el cálculo sea más rápido.
También hay otra vertiente que es el cálculo de sombras. Los cálculos de sombras se hacen de forma bastante detallada, o sea, trazando rayos y calculando geométricamente qué porcentaje de cada superficie está expuesta o no al sol. Entonces, el introducir muchos elementos o definir con mucho detalle la geometría, pues también ralentiza bastante ese cálculo de sombras. Por tanto, hay que tener claro que lo que estamos haciendo es un modelo térmico. Y en un modelo térmico, medio metro más o medio metro menos de un cerramiento no se nota en absoluto. Sobre todo ahora, cuando tenemos unos elementos constructivos con aislamientos tan grandes, esas pequeñas diferencias de superficie son totalmente insignificantes. Más cosas, pues los espacios se definen por el interior de las fachadas, es el convenio habitual, y los tabiques se suelen definir, o se deberían definir por la parte media del tabique, pero tampoco tiene mucha diferencia si se define hacia un lado o hacia otro porque tienen espesores muy pequeños. Y el cómo compartimentar o cómo definir los espacios. Pues los espacios, ya he dicho que inicialmente vamos a definir uno por planta. Si tuviésemos que compartimentar más, pues ese espacio lo partiríamos en los diferentes locales que tenga la planta. El partirlo no, pues eso depende ya de que nos haga falta. Si vamos a hacer un cálculo de cargas térmicas, pues sí nos haría falta dividir. Vamos a empezar a hacerlo y lo vamos a ver más claro. Voy a empezar con el sótano. Me pongo en planta, que es como se trabaja mejor para la definición de espacios, y voy a darle a insertar un espacio. Entonces, estoy marcando el contorno interior y botón derecho cerrar. Si me pongo para verlo 3D, vemos que es un prisma que ha cogido la posición que ocupa el espacio definido por el plano, y con la altura, si vamos a la solapa de geometría, 2,96, que es la altura que tiene la planta. Podríamos decirle que es un espacio no habitable. Y con esto, bueno, cambia de color, se pone en verde, que es el color que tiene asignado los espacios no habitables, ya vamos distinguiéndolos un poco. La cámara sanitaria, pues la voy a definir también. Le doy a ponerme en planta y voy a repetir un espacio. Como he dicho antes, la definición del modelo debe ser lo más simplificada posible. Entonces, voy a partir del mismo espacio definido. Bueno, aquí veis que hay con botón derecho se puede deshacer. Voy a partir del espacio del sótano, voy a elegir el punto de referencia perpendicular y voy a marcar vértices hasta aquí y cerrar. Entonces, si lo vemos que la cámara sanitaria parte del nivel de cámara sanitaria hasta la parte superior de esa planta o de ese nivel, que es la cota cero también. También lo voy a poner como no habitable. También quedará en verde. Y ahora nos vamos a ir ya a planta baja. En planta baja vemos que se ve la cámara sanitaria porque en el filtro de elementos tenemos aquí un nivel con el que se ve. Si le ponemos 0, pues no se verá. Esa es la amplitud de visualización, desde la planta hacia abajo y desde el límite superior de la planta hacia arriba. Aquí, pues, vamos a definir el espacio. El espacio se define, como he dicho, por los contornos interiores de las fachadas. Yo suelo utilizar el perpendicular porque me permite ir con más facilidad, detectando bueno, los puntos por donde tiene que pasar. El garaje lo vamos a incluir. Voy a definir toda la planta. Esto es una terraza exterior, entonces terminaría aquí, aquí, aquí y cerrar.
Vale, tengo definido todo el espacio de planta baja. Tenemos una visualización en sólido, modo sólido, en la que podemos ver cómo ha quedado. Yo suelo usar también la transparencia porque me permite ver a través del espacio el plano de planta, y si me pongo en el espacio o en el edificio completo, pues vemos los espacios de la planta sótano, planta de cubierta sanitaria y el que acabamos de definir. Vamos a hacer lo que comenté. Aquí tendríamos que compartir espacios, compartirlos para certificación energética. Sería partirlos si tienen condiciones operacionales diferentes. Es decir, si hubiese aquí un espacio dedicado a vivienda y a continuación uno dedicado a local comercial, pues tienen condiciones operacionales diferentes. Entonces sí hay que hacer la división obligatoriamente, porque van a tener un comportamiento diferente, unas condiciones de consigna, temperaturas de consigna diferentes. Pero si todo pertenece al mismo tipo de uso, que en este caso residencial vivienda, pues realmente van a tener todas las mismas condiciones y las mismas temperaturas de consigna y se pueden dejar agrupados. Otro motivo para partir los espacios es el que estén climatizados con sistemas diferentes. Si el salón tiene por ejemplo, un equipo de expansión directa y la cocina solamente tiene calefacción por radiadores y calderas, pues también tendríamos que compartimentarlos porque tenemos que asignar a cada uno una unidad terminal diferente. En este caso no va a ser necesario. Lo que sí tenemos que compartimentar es la zona habitable de la no habitable, que es el garaje. Entonces, lo que comentaba, hemos definido un espacio para la planta completa y ahora lo que voy a hacer es partirlo con la herramienta recortar. Recortar, pues recorto desde aquí hasta aquí. Cuando cambia de color es que detecta el final. Entonces, terminar, tendríamos un espacio y otro espacio. Para distinguirlo lo voy a poner como no habitable también. Verde y de color azul, que son los habitables. Como podemos ver, cuando se define un espacio, el programa lee en el interior del plano y escoge un texto. Entonces aquí, cuando definí este espacio, escogió un texto de los que aparece en el plano, salón comedor, y se lo asignó como nombre del espacio. Podemos dejarlo, o en este caso, como debería ser una definición un poco más amplia, pues lo vamos a cambiar. Que esto sería la planta baja. En este caso, mantiene salón comedor porque se ha partido, es una parte desgajada del inicial. Vamos a poner garaje. Y seguimos con la planta primera. Vamos a hacerlo ya más rápido. Lo mismo, definimos una cosa. Aquí da igual cómo se defina, si en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario, da exactamente igual. Podemos definirlo como queramos. También, si nos confundimos de alguna forma, pues siempre podemos coger por alguno de los vértices y con botón derecho insertar o eliminar vértices. Eliminar vértices, por ejemplo, o insertar un vértice. Insertamos el vértice y lo podemos mover a donde queramos. O sea que no, si nos equivocamos, siempre tenemos posibilidad de volver de modificarlo. No hay que volver a redefinirlo. Aquí ha tomado como nombre dormitorio principal, pues vamos a cambiarlo como planta de dormitorios. Vale, tendríamos esta planta, nos vamos a la del ático y vamos a hacer exactamente el mismo tipo de definición. Siempre los contornos, cerrar, salón de estudios, lo vamos a dejar así, y en la planta cubierta pues también vamos a definir un espacio para la planta de cubierta. Vale, esta sería también no habitable. Si lo vemos
el edificio completo, bueno, pues vemos que y ocultamos el plano de planta, pues podemos ver lo que tenemos definido hasta el momento. Se pueden remarcar las aristas. La referencia vertical ya no nos sirve, la voy a borrar. Pues aquí tenemos lo que sería la definición inicial del edificio en bloques. Lo que comentaba de simplificar lo máximo posible, pues aquí, por ejemplo, este desfase que hay entre la cámara sanitaria y la planta baja, pues esto lo único que va a introducir es una pequeña superficie que va a actuar como cubierta, como forjado hacia el exterior, sobre la cámara sanitaria, que no va a tener ninguna relevancia térmicamente. Y sin embargo, son elementos que van a introducirse en el modelo. Entonces, directamente voy a eliminar este vértice por este lado. Voy a hacer exactamente lo mismo. Y aquí, como no tengo punto donde llevármelo, porque este punto queda, no está en línea con la planta, pues voy con botón derecho a dibujar una línea. Esto sería como es una línea que me sirve, línea auxiliar que me sirve de ayuda al dibujo. Activo la opción ortogonal y el punto de referencia lo deshabilito y ya tengo aquí mi línea que me va a servir para ajustar este vértice aquí y que quede alineado con la planta de arriba. Podría desplazar el sótano para que quede enrasado con la cámara sanitaria. Me iba a simplificar un poco el modelo, pero bueno, ya con esto suficiente. Aquí en cubierta voy a hacer lo mismo. En vez de tener este pequeño desplazamiento que me lo da los cambios de espesores de muro, pues simplemente me lo llevo hacia allí. Con esto el modelo no cambia absolutamente nada. Y tengo el modelo un poco más simple que el que había definido inicialmente. Y bueno, ya con esto tendría la segunda parte, que es la definición de los espacios. En la planta alta no he compartimentado porque todos son dormitorios y baños, todos son condiciones operacionales residencial vivienda, y además va a haber un split para la planta completa. Entonces no necesito compartimentar. En la planta ático solamente hay un espacio, tampoco, ya lo dejaría así. Solamente recalcar una cosa, los espacios no habitables por defecto nosotros los excluimos de la envolvente térmica, como se puede ver aquí. Eso significa que en este caso, entre este espacio del ático y el bajo cubierta, habrá un forjado y la envolvente térmica del edificio será ese forjado, porque este espacio ya no está dentro de la envolvente térmica. Eso significa que cuando estemos aislando, el aislamiento mayor tiene que estar en ese forjado. La otra opción sería decirle que este espacio sí está dentro de la envolvente, es decir, que no lo excluyo. Entonces, el aislamiento tendría que ir sobre el panel de cubierta y sobre los laterales, que serían realmente los elementos de la envolvente térmica actualmente. En este caso, como el aislamiento está en el forjado, el aislamiento principal está en el forjado, pues voy a excluirlo. En el caso de la cámara sanitaria es obvio porque la cámara sanitaria no tiene aislamientos de ningún tipo. Entonces lo excluyo de la envolvente térmica. El garaje también lo excluimos de la envolvente térmica. Sin embargo, el sótano de servicios sí lo vamos a incluir dentro de la envolvente. Entonces tendríamos que quitar la opción de excluir. O sea que los muros que rodean al sótano van a formar parte de la envolvente térmica. Esto tiene también alguna trascendencia más, aparte de que los cerramientos tienen que estar aislados, tienen una trascendencia a la hora de la justificación del H1, porque el añadir o quitar espacios de la envolvente, espacios no habitables, hace que el volumen del edificio se vea modificado, con ello la compacidad, y también se ve modificado el volumen frente a infiltraciones y la superficie total de cerramientos. Entonces,
Hay veces que simplemente para que cumpla el H1 hay que intentar meter espacios como, por ejemplo, los sótanos dentro del envolvente. Pero bueno, eso a la hora de certificación energética no nos influye. Ya tendríamos definido los bloques del edificio, y el siguiente paso, de aquí no se me olvida nada, creo que no, el siguiente paso ya sería la definición de los cerramientos. Los cerramientos se pueden definir de forma automatizada muy rápido. Voy a hacer que no se vea en volumen y bueno, yo lo que suelo hacer, se puede hacer de muchas formas. Esto que acabo de contar también de definir los espacios, pues también se puede hacer de muchas formas. Se puede empezar por la planta que se quiera, se puede empezar por trozos. Yo he contado la forma en que después de muchos edificios levantados, pues veo que es la forma más lógica en la que se cometen menos errores. Y la definición de los cerramientos, de los cierres de la envolvente, pues también comento la forma que creo que es más práctica, que consiste en ir desde las plantas bajas, pues seleccionándolas, y desde esta opción, aquí voy a insertar solera a los espacios que tengo seleccionados. Entonces le doy y me ha insertado una solera a los espacios que tengo seleccionados. Y a continuación, insertar fachada. Me dice que hay un paño que no ha podido crear. Ahora vamos a ver cuál es. Pero lo que ha hecho es que le ha puesto fachada automáticamente y ha cerrado todos los paños. El que no ha podido hacer es el que está debajo de la cámara sanitaria, que se lo vamos a hacer manualmente. Entonces nos colocamos en la planta sótano y como ahora no tengo ningún espacio seleccionado, cuando vaya a la herramienta insertar fachada ya me va a dejar hacerlo manualmente. O sea, manualmente, si quito el ortogonal, pues ve que estoy creando aquí un cerramiento indicando el contorno inferior de vértice a vértice y terminar. Lo ha creado con la altura total del espacio. Como ya tengo definida la parte que limita con la cámara sanitaria, pues la voy a bajar. Entonces ya tendría aquí la zona de abajo y la de arriba. Seguimos rápidamente. Cámara sanitaria ya está. Pues vamos con la planta baja. La planta baja, pues seleccionamos los espacios de planta baja y en este caso ya no voy a poner solera. Ahora lo que voy a poner es una partición horizontal. El programa me la pone y a continuación fachada. Vamos a la planta primera, partición horizontal, fachada. Planta ático, partición horizontal, fachada. Y en la cubierta lo que podemos poner es la partición horizontal, que sería el forjado de separación. El resto, como es una cubierta inclinada, pues no lo vamos a poder hacer automáticamente. Entonces ya tenemos que empezar a definir manualmente. Vamos a insertar cubiertas. Pues desde aquí, desde la opción de insertar cubierta, pues simplemente marcamos los vértices y tenemos definida la cubierta. Este cierre de aquí podemos hacerlo como una fachada regular porque es rectangular. Cuando definimos y no tenemos la planta concreta marcada, nos pone una altura, la altura general del edificio, pero bueno, tan fácil como bajarlo. Y los cierres de los dos laterales los tenemos que hacer con fachadas irregulares. Las fachadas irregulares pues son fachadas que no son rectangulares, pero vamos, marcando los 3 puntos. Y una cosa que siempre podemos hacer es la opción de duplicar. Pues duplicamos desde aquí hasta aquí. Entonces ya tendríamos las dos partes cerradas. Nos queda por cerrar la cubierta plana transitable, esta de aquí, que es también insertando una cubierta. Nos queda por cerrar la parte, esta, la terraza. También, como digo, aquí da igual si se hace en el sentido horario o antihorario, da exactamente igual. Aquí, bueno, después vamos a ver una cosa que hay que hacer, que habría que hacer también ahí. La cubierta o lo que sobresale, el garaje, y esta parte de la entrada
Veis que la transparencia, lo útil que tiene es que puedo localizar este punto fácilmente sin necesidad de moverme. Y cerrar. Ya tendríamos el edificio cerrado totalmente. Hay veces que nos preguntan que hay modelos en los que a lo mejor no se define un cerramiento y, y la gente siempre se pregunta si eso tendrá alguna repercusión. Bueno, pues si un cerramiento pues no lo definimos, pues no pasa absolutamente nada. No significa que por aquí entre el aire y, y, y haga que todo sea más difícil de climatizar, ¿no? Simplemente el modelo térmico pues no va a tener referencia de que aquí hay una superficie. Se hará el cálculo térmico teniendo en cuenta lo que sí se conoce, que son el resto de elementos de la envolvente. Aquí, como no hay nada, pues no se tiene en cuenta. Eh, entonces, si por algún motivo hay que dejar algún pequeño hueco o algo, pues no pasa absolutamente nada. No se va por ahí el frío ni el calor. Bien, pues ya tenemos los cerramientos definidos. Sobre los cerramientos todavía no nos hemos preocupado de la composición de materiales que tienen. Eso lo podemos hacer más adelante. Inicialmente, la composición de materiales, no sé si aquí se verá, bueno, tendría que calcular, la composición de materiales por defecto es la que se utilizan en los datos generales, que serían estos. Aquí se accede a la base de datos y se elige un material para fachada, para particiones, medianeras, y si, o sea, y va a ser el que se va a usar cuando se crean de forma automática, pero vemos que ahora el cambiarlo es muy fácil. Eso en cuanto a los materiales. También está la función que tiene cada cerramiento. Pues, por ejemplo, esto es la función que tiene de separación aire-exterior, es decir, un cerramiento vertical separado con el aire exterior, es decir, una fachada. Automáticamente lo crea así. Esto es una cubierta, significa que es un horizontal, separación exterior y que le da el sol. Porque está la otra opción, separación aire-exterior, que sería un horizontal, separación con aire exterior, pero que no le da el sol, que serán normalmente los que están hacia abajo, los forjados volados. El programa define algunos, los define ya con la función que van a tener y otros voy a ocultar los cerramientos verticales a través de este botón y otros, como por ejemplo estos, pues los define como automático. Entonces el programa cuando haga el reconocimiento automático va a determinar qué tiene a un lado, qué tiene a otro y va a saber catalogarlo. Como veis, estos botones de aquí sirven son filtrados rápidos de los planos de planta, los elementos de sombra, cerramientos horizontales, verticales y espacios. Y se usan mucho. Estos tres botones se usan, o sea, estos cuatro botones son muy, muy utilizados. Cosas que aquí el programa no puede saber, pues no puede saber pues que estos son medianeras, porque por defecto, como no hay nada, el programa supone que es el aire exterior. Entonces, esto sí tenemos que decirlo, tenemos que separar aquí y decir que son medianeras que se consideran adiabáticas, es que no hay intercambio de calor a través de ellas. Podríamos ir una por una, pero el programa tiene una opción que es la copia de propiedades, que si tengo seleccionado un objeto, aquí aparecen las propiedades de ese objeto. Y también aparece aquí una lista con unos checks en los que podemos marcar lo que queremos copiar. Queremos copiar la función medianera adiabático. Entonces esa función pues se la copiamos a este elemento, a este y ya está. O sea, todo esto son elementos que actúan como medianera con con la vivienda que hay a un lado y a otro. Ya dijimos que era un adosado. Más cosas que debemos hacer. Bueno, la solera sí se detecta como solera, es un cerramiento en contacto con el terreno, el programa mide automáticamente la profundidad. Lo que sí tenemos que indicar, como es muy frecuente el que haya edificios en zonas con pendientes, eh, podemos indicar qué zonas o qué muros son en contacto con el terreno y qué muros no. Entonces, todos estos son muros en contacto con el terreno, pues iríamos aquí y decirle que es muro en contacto con el terreno. Y esta propiedad la vamos también a copiar, la función, a todo lo que son muros en contacto con el terreno.
que sería esto, y aquí me queda el trocito que también hay que cambiarlo. Si no vemos la planta sótano, este elemento de separación entre la cámara sanitaria y el sótano de servicio no es contacto con el terreno. Esto ya sería una separación entre dos espacios, por eso el programa la deja como automático. Vale, pues más cosas sobre cerramientos. Si nos vamos a la planta baja, voy a hacer una cosa que se puede hacer, que es visualizar dos plantas al mismo tiempo. Voy a visualizar la cámara sanitaria, planta siempre visible, y mi capa actual o mi planta actual va a ser la baja. Entonces estoy viendo la planta de cámara sanitaria, pero estoy trabajando sobre o con la referencia de la planta baja. Entonces aquí vemos una cosa que pasa habitualmente, es que un cerramiento horizontal debajo tiene varias cosas. Tiene una cámara sanitaria y tiene una zona que es el sótano de servicio, que también es un no habitable, pero es un no habitable dentro de la envolvente térmica. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el espacio este de planta baja tiene como envolvente solamente la zona que limita con la cámara sanitaria. La zona que limita con el sótano no es envolvente, no forma parte de la envolvente, porque el sótano hemos dicho que forma parte está dentro de la envolvente térmica. Entonces, lo que suele ocurrir, pues que este forjado no va a ser continuo, o lo normal es que no sea continuo. Bueno, en este caso sí puede ser continuo porque debajo en la cámara sanitaria no se puede hacer, no se puede actuar. Pero, por ejemplo, en la planta primera sí pasaría eso. La planta primera pasa exactamente lo mismo. Tenemos un forjado continuo, sin embargo, esta zona de aquí está sobre el aire exterior. Entonces, esa zona tiene que estar mejor aislada que el resto. El resto no necesariamente tiene que estar aislado porque separa con espacios que están dentro de la envolvente y que además tienen el mismo tipo de uso. Sin embargo, este piquito de aquí separa con el ambiente exterior. Eso significa que este cerramiento habrá que aislarlo mejor. Normalmente se le pone un aislamiento por abajo para no cambiar los cantos. Como tienen elementos constructivos o definiciones de materiales diferentes, entonces nosotros tenemos que definirlos como elementos diferentes. Ya no puede ser un elemento continuo. Entonces tenemos que partirlo. Para partirlo, pues bueno, se selecciona el forjado y con la herramienta recortar, pues recortamos y terminar. Entonces ya tenemos dos elementos. Este va a estar separación aire-exterior, no hace falta, yo no tendría por qué definirlo porque el programa lo va a detectar automáticamente, pero si lo cambio, me cambia el color y lo veo más claro. Y este trozo de aquí con el garaje pasaría exactamente lo mismo. El del garaje y el que está en la entrada. Uno sobre un espacio no habitable y otro sobre el ambiente exterior. Entonces, estos también tenemos que, si le vamos a asignar un elemento constructivo diferente, tenemos que partirlo. No tenemos otra opción más que esa. Y aquí, pues, de esta forma, aquí podemos asignar un elemento constructivo y aquí podemos asignar otro elemento constructivo. En planta baja, como comenté, pues tendríamos que partir pues por aquí para distinguir la parte que está sobre un espacio habitable, no habitable, y la que está fuera ya de la envolvente térmica. En fin, hay algunas cuestiones que hay que revisar, ya que el modelo pues tendrá sus particularidades. Siguiente paso que haríamos nosotros pues sería la definición de los materiales. La fachada, pues la fachada tenemos aquí un botón que nos permite acceder a la base de datos de elementos constructivos en los que tenemos, pues, bueno, desde los elementos que aparecen en el apéndice E del código técnico, que son los recomendados para cada zona climática,
los del edificio de referencia, los del apéndice E del código antiguo, porque eso es una cosa que veréis en Tecton, que es que se pueden justificar todas las normativas anteriores. O sea, no, al hacer una nueva versión no dejamos de lado las versiones anteriores, entre otras cosas porque hay todavía muchísimos edificios en los que se sigue justificando. Por ejemplo, del Código Técnico de 2013 todavía nos encontramos que se están haciendo muchos finales de obra y se están usando la normativa anterior. Entonces, estos son los del apéndice E del código antiguo, el catálogo de elementos constructivos del Eduardo Torroja en la versión de septiembre de 2009 y algunos más. Aquí, bueno, esto sí se despliega, pues se puede elegir un elemento constructivo cualquiera y al darle a aceptar, pues ese elemento constructivo, con su definición de capa, etcétera, pues se asigna a ese cerramiento. Vamos a ver cómo se define un elemento constructivo de forma rápida. Yo no sé si voy, Bruno, no sé si voy muy lento. No, yo no tengo, Acelero un poco. yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa. No sé si la gente tiene prisa, pero bueno, tú vete al ritmo que consideres conveniente, no te preocupes. Esto es lo más laborioso. A partir de aquí yo creo que va un poco más rápido. Muy bien. Para definir los elementos constructivos, bueno, pues normalmente en los proyectos de arquitectura o si no, conociendo los materiales o haciendo catas, en fin, si son edificios existentes, o si no, yéndonos a los tipos de construcciones estándar según la época y la zona climática, pues podemos conocer cómo está definido un cerramiento. Aquí, por ejemplo, tenemos la descripción de los cerramientos de fachada del ejemplo que estamos tratando. Esto en Tecton pues, se definiría desde archivo, base de datos, elementos constructivos para cerramientos. Desde aquí se maneja la base de datos. Yo recomiendo tener una carpeta con los elementos constructivos propios que use cada cual. Una carpeta también quizás por proyecto y dentro definir ya todos los elementos constructivos que vaya a tener ese proyecto. Si en otra obra tenemos un elemento constructivo muy parecido, pues tenemos, por ejemplo, vamos a crear una carpeta para otra vivienda, pero en este caso unifamiliar. Nada. Si tenemos un elemento constructivo que se parece mucho, pero lo que cambia es el espesor del aislamiento, lo que aconsejamos es no entrar aquí y cambiar el espesor del cerramiento y usarlo, sino hacer una copia, copiar y pegar, y sobre esta copia ya hacer las modificaciones que se quieran. Esto lo digo porque si modificamos los elementos constructivos del proyecto de uno de los proyectos que ya tengamos hecho, es muy probable que un día abramos ese proyecto y le demos a calcular y dé valores diferentes, porque claro, el programa va a volver a ir a la base de datos, va a extraer las características del elemento constructivo y va a hacer el cálculo con esos valores. Y como le hemos cambiado el espesor, pues va a dar un valor distinto. Entonces, eso pues nos ¿Y no te saldría un aviso de que si te quieres sobreescribir la base de datos o algo así? Sí, eso aparece cuando abres el proyecto. Vale, cuando abres el Aparece, proyecto, si tienes un elemento constructivo en el proyecto que se llama igual que el de la base de datos, pero no coincide su composición o algo así, te salta una ventana emergente y sí, te dice si quieres sobreescribir el que está en la base de datos o o quedarte. usar el nuevo, Vale. la opción, pero lo digo porque es que se pierde un poco el control. Se pierde un poco el control. Entonces, la forma de no perder el control es esa. Que quiero cambiar un espesor, que quiero cambiar un material, pues me copio el elemento constructivo, le hago el cambio y ya es otro elemento con otra referencia. Y de esa forma no voy a tener problemas nunca. ¿Cómo defino un elemento constructivo? Pues como nuevo, pues le doy una referencia, por ejemplo 02, fachada. Y a continuación, pues ya sería
cuestión ir introduciendo las capas. En el caso de muros de fachada, pues siempre desde el exterior hacia el interior. En el exterior, pues tendríamos un mortero de cemento, pues vamos a nuevo. Estos ya son los materiales agrupados en el código técnico del edificio de referencia y otros ya de algún, en este caso no hay, pero sí se podría importar desde nuestra página web, pues, por ejemplo, los materiales de aislante de Saint-Gobain, de Isover. Además, estas bases de datos están abiertas, ¿eh? Cualquiera puede introducir materiales nuevos. Aquí nos iríamos a morteros. Morteros, pues siempre el primero o el segundo son los más comunes. En este caso, el segundo es el mortero más común. Si vemos aquí la conductividad es 0,55, pues sí sería este. Y el espesor es 0,03. Pues cambiamos el espesor, 0,03 en metros, ya tenemos nuestra primera capa. La segunda es medio pie de ladrillo métrico. Aquí iríamos a fábrica de ladrillo, medio pie de ladrillo métrico sería este. Lo que pasa es que no corresponde con la transmitancia que le han puesto o con la conductividad térmica que le han puesto aquí. Entonces yo, ya que ya lo estuve viendo antes, veo que coincide con la del ladrillo macizo. O sea que esto realmente sería medio pie de ladrillo macizo, que sí tiene el 0,991. Y el espesor pues son 11,5. 11,5. Siguiente capa, el otro mortero de cemento, un embarrado interior. Este sería el mortero de cemento, también el tipo 2, 0,5, 0,1. Añadimos la lana mineral de 0,31 y 10 centímetros. En aislamiento, la lana mineral de conductividad 0,31 y 10 centímetros. Una cámara de aire ligeramente ventilada. Cámara de aire vertical ligeramente ventilada de 2 centímetros. Ventilada vertical de 2 centímetros. Y ya dos láminas o dos placas de yeso laminado de 15 centímetros con 0,25 de conductividad térmica. Pues vamos aquí a yesos, placa de yeso laminado, 0,25 es este, solo que el espesor es de 15. Son dos placas, lo que tengo que hacer simplemente es duplicar. Ya tendríamos el elemento constructivo definido. Si queremos comprobar, bueno, pues aquí el espesor es de 0,3050, 0,305, correcto, y la transmitancia térmica, esta es una transmitancia térmica estándar. La transmitancia térmica depende de dónde esté ubicado el cerramiento. Un cerramiento de fachada pues tendrá una resistividad o resistencias térmicas superficiales interior-exterior determinadas, distintas a las que tendrá un cerramiento, el mismo cerramiento cuando se usa en interior, como por ejemplo como medianera, o distinta a las que se usa cuando es una partición vertical funcionando como suelo o como techo. Entonces, en el momento en que las resistencias térmicas superficiales entran en juego, pues las transmitancias son diferentes. En este caso, la que ponemos aquí es la que corresponde con un cerramiento vertical al exterior y corresponde con la que hay en el código técnico, que serían 0,26. Vale, pues ya tendríamos definido. Este que he definido es fachada y simplemente pues un doble clic, botón cambiar, iríamos a nuestros elementos constructivos, el de fachada que acabamos de definir y ya lo tendríamos aquí. Y para asignarlo a más cerramientos, pues con nuestra opción de copia de propiedades, en este caso lo que vamos a copiar es el elemento constructivo y bueno, pues todo lo que sea de este elemento, podría también hacer una ventana, pero bueno, iba a coger elementos que no me interesan. Entonces, lo que voy es, bueno, dándolo, esta también, esta no porque son, esta también, esta no porque es una medianera, este de aquí arriba ya se para con un elemento
con un elemento no habitable fuera de la envolvente térmica, entonces no hace falta que tenga aislamiento. Este sí, aquí también. Todo esto, bien, ya tendríamos. Lo mismo haríamos con la cubierta, haríamos con las medianeras, que ya las tengo definidas. Por ejemplo, esta cubierta que aparece aquí es una cubierta plana. Desde este botón que acabo de dar ahora, accedemos directamente a la base de datos y la base de datos nos permite hacer cambios directamente en el elemento constructivo, mientras que el otro botón simplemente nos permite seleccionar. Esta cubierta que vemos aquí, pues tiene un acabado en plaquetas con 2 capas de mortero con una impermeabilización intermedia, el aislamiento de XPS, de poliuretano expandido, un forjado en de entrebigado cerámico, cámara de aire y placa de yeso. En fin, tal como lo hemos definido aquí. Sí, aquí la cámara de aire está por encima de la lana mineral. Bien, pues simplemente de esta forma vamos definiendo todos los elementos, simplemente teniendo en cuenta aquí que unos son muros, cubiertas, particiones. Y lo de puente térmico no prestarle atención porque en las primeras versiones del programa, en las primeras versiones del código técnico, los puentes térmicos no eran lineales, sino que eran superficiales. Entonces se podían definir igual que los elementos constructivos. Pero ya desde el código técnico de 2013 nosotros también adoptamos los puentes térmicos, la definición de puentes térmicos lineales. En fin, aquí tengo todos los elementos constructivos que hay definidos en el ejemplo y hay, por ejemplo, casos como, por ejemplo, el muro exterior portante de yeso, que es un muro de hormigón con un trasdosado y un aislamiento, con 2 placas de yeso, y hay también uno que es similar, solo que sustituye la última capa de, bueno, este no es, a ver si portante alicatado, muro exterior portante alicatado, no, muro exterior alicatado. Bueno, este nos valdría exactamente igual. Se le sustituye la última capa de placa de yeso por un mortero cola, cemento cola y un azulejo cerámico. Eso para el que lo quiera, para el que quiera hacer con mucha precisión la definición del modelo, pues vemos que en la planta baja, si vemos los planos de planta, vemos que aquí la tecla C centramos sobre el elemento que esté seleccionado, entonces el giro es muy cómodo. Vemos que aquí tenemos que todo este paramento tiene una parte que da con la cocina y otra parte que da con el salón. Entonces los acabados superficiales van a ser diferentes. En un caso va a haber yeso y en otro el alicatado. Térmicamente es totalmente irrelevante, pero si alguien lo quiere hacer con más precisión, como está en el ejemplo está hecho de esa forma, pues tendríamos que, lo mismo que comentamos en el caso de los forjados, tendríamos ya que usar 2 elementos constructivos o 2 cerramientos diferentes. A uno le damos el acabado en yeso y al otro le damos el acabado en alicatado. Pero ya digo, este tiene 0,26,267 y este tiene 264, o sea que las diferencias son mínimas. Pero bueno, se puede definir con toda la precisión que se quiera. En cuanto a la definición de cerramientos, a ver si se me queda algo en el tintero. Lo que hemos comentado, la definición automática, casos especiales, las funciones que hemos comentado, las que no puede detectar automáticamente Tecton, la necesidad de trocear los cerramientos cuando tienen diferente composición y la asignación de elementos constructivos que hemos visto. Hay otra forma de asignar elementos constructivos desde datos generales, con este botón, aplicar a todos los cerramientos. Entonces, todo lo que hay aquí definido lo lleva automáticamente al modelo. O sea, hace esto. Va llevando a cada tipo
fachada, separación con no habitable, separación con el terreno, etcétera, le va llevando el elemento constructivo definido aquí. Pero bueno, lo habitual a lo mejor es hacer eso en una primera pasada, pero después ir revisando. Siguiente paso, vamos a definir los huecos. Los huecos se definen, bueno, huecos son puertas y ventanas, pues se definen a través de estas herramientas de insertar ventana, insertar puerta. Hay muchas formas de hacerlo. Lo más cómodo, yo suelo a lo mejor seleccionar el edificio completo, le doy la tecla C, con lo cual me muevo con el edificio centrado. Si tengo visibles los planos de planta, porque en los planos de planta veo perfectamente dónde empieza y termina un hueco, y ya simplemente insertar hueco. Al principio me da exactamente igual la altura y la elevación que vaya a tener. Me da exactamente igual, ya lo veré después. Y como veis, selecciono el hueco, no el interior de la carpintería, sino el hueco, porque el elemento constructivo hueco ya lleva incluida la parte, o tiene en cuenta la parte de carpintería o de marco y la parte de vidrio. Sigo definiendo con botón derecho repetir ventana. Aquí me salto lo que acabo de comentar porque una cosa que no quiero hacer porque puede dar problemas es que un hueco ocupe la totalidad de un cerramiento. Entonces, cuando veo que eso va a pasar, sí lo reduzco un poco, que ya digo, térmicamente es totalmente irrelevante. Si se quiere ser muy exacto, pues lo que le quitemos por los laterales, pues subirlo para que la superficie sea la misma. Pero bueno, quitarle 10 centímetros por un lado no va a cambiar nada. Aquí tenemos que poner la puerta de entrada, definiendo el hueco, sigo bueno, de la planta alta. Una cosa que se puede hacer en edificios residenciales en los que se repiten mucho las ventanas es copiar pues, todo un conjunto de ventanas y duplicar desde una planta hasta otra. Y entonces de una tacada todas las ventanas definidas en una planta no las podemos llevar a otra. En este caso, como son diferentes, pues voy a insertar ventanas también. La de aquí, la ventana del salón, o sea, del dormitorio, sigo dándole vuelta, estos son medianeras, aquí no hay nada. Aquí sí tenemos la puerta de salida. La diferencia entre puerta y ventana es que, bueno, puerta consideramos que es opaca totalmente y ventana que tiene acristalado. Es la representación gráfica, pero después se puede elegir el elemento constructivo que se quiera. O sea que realmente no hay distinción entre una y otra. Te lo iba a preguntar ahora mismo. Sí, pues realmente no hay distinción. El problema es que cuando entramos para cambiar el elemento constructivo, si no hay un filtro, y entonces aquí nos muestra solo lo que esté definido como ventana, y si no, todo lo que esté definido como puerta. Pero realmente las puertas pueden tener porcentaje acristalado y las ventanas podrían ser opacas totalmente. O sea que es una cuestión más que nada por organización. Aquí voy a hacer lo mismo. Aquí en vez de coger un paño completo, sí voy a dejar voy a ver si dejo aquí dejo un trocito en el extremo para no ocupar el paño completo. Por aquí arriba tengo otra ventana. Como veis, estoy trabajando en todas las plantas al mismo tiempo. No hace falta que me coloquen una planta en concreto. Siempre que Fernando, tenga... perdona un Sí, momento. Vamos a apagar las cámaras porque estamos teniendo como pixelado, como si tuviésemos problemas de conexión. Entonces, para vale. ahorrar ancho de banda, desactivamos las cámaras y te pongo en pantalla completa, ¿vale? Vale, yo tengo que hacerlo yo desde aquí o Ya, yo no puedo hacerlo desde aquí, ¿no? Lo ya haces tú. está, ya está, sí. Ya Vale, está. de acuerdo, pues sí, es que el vídeo siempre ocupa bastante ancho de banda y si estamos moviendo el edificio, pues a lo mejor se ve pixelado o lento, cuando el movimiento es bastante ágil. Bueno, me quedaba por definir esta ventana de aquí, de la primera planta, y las ventanas las tengo definidas todas. Lo que no tengo es la altura. Bueno, aquí me falta una, no, aquí no me falta ninguna. Lo que no tengo es la definición correcta de alturas y elevaciones. Voy a hacer una cosa para que se vea la diferencia, estos dos que son puertas opacas, las voy a poner como puertas.
y aquí. Como veis, las puertas inicialmente ya sí arrancan de elevación 0. Vale, pues vamos a definir las alturas. Para eso necesitamos conocer la altura de la elevación y la altura de cada hueco. Entonces tengo aquí el plano donde puedo medir, pues por ejemplo, la puerta de garaje. Si mido aquí, la puerta de garaje, esto es un CAD. Este CAD que estoy usando, lo estoy usando como un programa independiente, pero ese CAD está disponible aquí, en detalle. O sea, desde aquí podría importar el fichero que estoy viendo y hacer las mediciones. La hago aquí y veo que tiene 2,75, entonces esta puerta pues la edito. Tiene elevación 0 y altura 2,75. Esa altura, no sé si se repite, sí, parece que se repite en el ventanal trasero, pues podría copiar propiedades y copio la elevación y la altura de este hueco, se la copio a este hueco y aquí lo tengo. Por eso veis que aquí me queda libre la parte del forjado y el hueco que he dejado aquí para que no haya problemas. Esta misma altura pues la tendrá probablemente la puerta de salida, esta puerta de aquí. En cuanto a los ventanales de estos dos ventanales de cota 0 o elevación 0 y las alturas que tienen son, aquí tiene pues 2,5 y este tiene 2,4. Pues directamente elevación 0, 2,5, elevación 0 y 2,4. La ventana, esto no es una ventana, esto es también otro ventanal que tiene una altura de 2,5, pues se la voy a copiar. La copia de propiedades cuando hay muchas ventanas permite definirlo de forma muy ágil. Y en la zona delantera, pues vamos a ver, esto está situado a 1,2 y tiene 1,41, 1,2 y 1,41. Y la de arriba, voy a crear una línea auxiliar, tiene una elevación de 1,7 y tiene una altura de 0,8. Elevación de 1,7 y 0,8. Y ya la que nos queda es ver la altura de este elemento, que son de 2,5. Podría copiar propiedades o, bueno, ya lo tengo. De esta forma tengo definidos todos los huecos del edificio. Para definir el elemento constructivo, pues el elemento constructivo de un hueco se define en base a dos propiedades, que son, o dos características, o dos tipos de materiales, que es el tipo de carpintería y el tipo de vidrio. Y también hay que dar el porcentaje acristalado. Entonces, si nos vamos al documento de la guía del código técnico, pues nos está definiendo que el vidrio es un doble bajo emisivo 416 442, pues vendríamos exactamente igual que hemos hecho con los elementos constructivos, pues nos vamos a archivo, base de datos, elementos constructivos, ahora ya sería para huecos, nos creamos una carpeta con una especial para nuestro elemento constructivo y aquí definimos el elemento, le damos unas características, o sea, le damos una referencia, un nombre, lo definimos como ventana y escogemos el vidrio, que sería este que acabo de comentar, el marco, un marco de PVC con rodura de puente térmico y tramitancia 1,3, que sería este de aquí, un 25% de marco, lo que nosotros lo definimos como al contrario, como el porcentaje acristalado. El 25% de marco, pues un 75% de acristalado. Y con estos datos ya el programa calcula la transmitancia total del hueco.
y el factor transmitancia y factor solar. Y aquí también se ve el tipo de dispositivo de sombra. Esto también viene arrastrado de versiones anteriores, de versiones iniciales, en las que en un hueco se podía definir un dispositivo de sombra. Es decir, un toldo, lamas. Lo que pasa es que vimos que no es práctico. Mejor definir elementos constructivos y el dispositivo de sombra asignárselo posteriormente. Entonces, esto está en desuso actualmente. Esto respecto a cómo definir el elemento constructivo. Hemos visto que el elemento constructivo tiene una parte de vidrio y una parte de marco. Si el vidrio y el marco no lo tenemos en la base de datos, pues tendríamos que ir a la base de datos de materiales, en este caso materiales para huecos, y aquí definir el vidrio y el marco. Por ejemplo, el vidrio, si definimos un vidrio nuevo, sería el vidrio este doble bajo emisivo, 416 argón 442. El fabricante nos dice que tiene un factor solar de 0,65 y que tiene una transmitancia térmica de 1. Pues con esto ya este vidrio lo tenemos almacenado en nuestra base de datos y ya lo podemos usar para definir huecos. Y con las carpinterías pues exactamente lo mismo. Definimos la transmitancia térmica, que sería 1,3, la permeabilidad 9 metros cúbicos por hora, que corresponde a una clase 3, y la absortividad, que depende del color. En este caso oscuro pues sería 0,7. Con esto tenemos los elementos. Hay veces que una carpintería se repite en una promoción, siempre el mismo tipo de carpintería. Lo que pasa es que las ventanas van cambiando de dimensiones y al cambiar de dimensiones cambian los porcentajes acristalados. Se puede hacer un elemento constructivo para cada uno de esos elementos. Pero normalmente los porcentajes acristalados varían poco entre las grandes cristaleras, que tienen a lo mejor un 60 y tanto, un 70, un 80% de porcentaje acristalado, a las ventanas más pequeñas, que a lo mejor tienen el 50 y tanto, el 60% de acristalado. El caso es que no varía mucho. Entonces, se pueden coger dos tipos. Lo que, si no hay tiempo, es coger dos tipos. Los grandes paños acristalados, o sea, las grandes ventanas, los ventanales grandes por un lado, con su porcentaje, y las ventanas pequeñas por otro, y hacer dos tipos. En cuanto a las puertas, pues vemos que aquí lo que aparece ya no aparece aquí. Bueno, aparece lo que dije antes del filtrado. Valía hasta hace 2 versiones, porque a partir de la versión 70 me parece que incluimos también las ventanas. O sea, lo que esté definido como ventana también se puede elegir desde las puertas, porque algunas veces se confunde uno y tendría que borrar el elemento y definirlo de nuevo. Ya está disponible también aquí. En este caso sería una puerta de madera opaca o puerta de acero. Pues bueno, pues tenemos ahí una ya definida, pues la seleccionamos. Si queremos cambiar el aspecto, con la tecla E aparecen las propiedades de cualquier elemento y podemos, entre otras cosas, pues cambiar, por ejemplo, el tipo de símbolo asociado. Pero vamos, esto simplemente en cuanto a visualización. Térmicamente, lo importante es el elemento constructivo. Bien, pues de esta forma tendríamos ya definido todo lo que es la definición de espacio, compartimentación en espacio, la envolvente térmica, los materiales de la envolvente térmica, los huecos, y nos falta una cosa importante relacionada con los huecos, que son los elementos de sombra. Para definir un elemento de sombra, bueno, hay una forma de hacerlo. Si vemos que aquí hay unos voladizos, me voy a poner en la planta primera. Aquí vemos que hay, por ejemplo, un voladizo, que esto sobresale. Pues podríamos ir aquí al insertar obstáculo de sombra y definirlo. Y exactamente igual que se define el resto de elementos. Entonces tendríamos aquí el elemento de sombra. Este elemento lo único que hace
es que proyecta sombra sobre los elementos del modelo. Especial importancia en la sombra que proyecta sobre los huecos acristalados. Sobre los huecos opacos también tiene cierta influencia porque la temperatura sol-aire va a cambiar, pero no es tan relevante. Entonces, sobre todo, definir los elementos de sombra que afecten a huecos acristalados, o sea, a zonas acristaladas. En este caso, que es un edificio adosado, pues tenemos posibilidad de hacer cosas como esta. Como aquí en este lateral va a haber otro edificio exactamente igual, pues podemos coger esta parte, duplicarla y nos la vamos a llevar. Voy a ocultar los planos para que el punto de referencia me sea más fácil elegirlo y me lo llevo aquí. Vamos a ver, esto ahora mismo en el modelo de cálculo desaparecería, porque esto es un cerramiento y esto es otro cerramiento. Entonces, en el modelo de cálculo, cuando estamos exportando, pues esto no forma parte de la envolvente, entonces desaparece. Lo que sí podemos hacer es convertirlo a elemento de sombra. Entonces, esto que es una fachada regular, tendríamos que descomponerla. Ahora ya se convierte en una superficie o en una fachada irregular, y en el momento en que es una fachada irregular, igual que la de arriba, ya podemos seleccionarla y vamos a obstáculo de sombra, le decimos convertir las dos entidades en obstáculo de sombra, le decimos que sí, y ya son elementos de sombreado, ya sí se mantienen en el modelo. Y esto nos simularía pues el efecto del adosado que hay en este lado. Aquí tendríamos también la sombra que nos provoca el cerramiento del edificio contiguo. Y bueno, este voladizo también se repetiría. O sea, esto ya es todo lo laborioso y lo complicado que queramos hacer el modelo. Podemos ver un poco la representación de sombras que va a tener el edificio. Si con el botón derecho pulsamos aquí en esta zona en que no hay nada, vemos que podemos sacar la barra de herramientas gráficas que me ha aparecido en la otra pantalla, me la voy a llevar. Y aquí tenemos una solapa en la que podemos ver qué es lo que ocurre con las sombras. Bueno, estamos en el 24 de noviembre a las 16:18, que ya es de noche, pero bueno, vamos a ver, aquí podemos ver las sombras que ha habido durante todo el día. Entonces podemos ver el efecto que tiene, por ejemplo, el adosado contiguo sobre la cubierta. Hay una cosa que no he dicho, que tenía que haberla hecho inicialmente, que es definir el norte. En efecto, el norte lo coge en la dirección y hacia arriba, pero no tiene por qué ser esa la orientación. Si activamos los planos de planta, vemos que aquí el plano tiene indicada la orientación norte, entonces la orientación se insertaría con este símbolo, que lo giro hasta que tenga la orientación. ¿Veis cómo la sombra cambia? Lo tenía orientado en sentido contrario. Entonces, bueno, pues podemos ver cómo varía la sombra a lo largo del día, y esa sombra es la que va a tener en cuenta el programa de cálculo. Bueno, no me detengo más en esto. Aquí podemos ver la trayectoria del Sol, pero bueno, eso ya el programa de cálculo, el programa de simulación lo tiene en cuenta internamente. Tenemos ya definido pues todo el edificio. Voy a ver si nos queda algo por definir. Vale, pues lo que voy a hacer es que voy a abrir el ejemplo que ya tenía con la asignación de elementos constructivos. O sea, esto es exactamente lo mismo que hemos hecho, lo que pasa es que ya tiene más elementos de sombra definidos. Le he cambiado el color y he definido todos los elementos constructivos ya exactamente los que lleva. Por ejemplo, lo que comentaba, esta fachada lleva aislamiento, pero la parte que está en la cámara sanitaria, o sea, en la cámara bajo el cubierta, pues no lleva aislamiento. Este modelo, pues ya podríamos hacer un primer
cálculo. En la herramienta, Fernando, perdona un momento. Un sí, detallito importante es cómo haces los retranqueos de las fachadas, ¿no? sí, Por el tema de que es importante que, por ejemplo, en edificios de viviendas, cuando tenemos lavaderos y todo eso, no pasar por la fachada exterior del lavadero, sino pasar por la fachada entre el lavadero y la cocina, ¿no? Es decir, no intentar hacer sombras con cerramientos. En ningún programa de exactamente. certificación energética, siempre No, tenemos que no. dejar los cerramientos exteriores, modelarlos como elementos de sombra, nunca como Eso. cerramientos. Sí, eso es lo que quise comentar cuando copié esta zona. Todo lo que esté definido como cerramiento y que no forme parte realmente de la envolvente, o sea, no sea la piel de un espacio, eso desaparece en el modelo de cálculo. Entonces, mm, todo lo que, como comentan, lo típico de los lavaderos que son zonas exteriores, no hay que definirla como espacios porque es el exterior. Lo típico de los lavaderos, los tendederos, eso hay que definirlo a base de obstáculos, de sombras. Como hemos hecho, por ejemplo, aquí. Si esto fuese la cocina y este fuese la zona de tender, pues todo lo que es la caja del tendedero, como es un espacio exterior, no es un espacio, no hay que definirlo como espacio, ni siquiera no habitable, y hay que hacer sus límites con Exacto, obstáculos, con elementos de exacto, sombra. exacto. En cuanto a los retranqueos, que también lo has comentado, dentro de los dispositivos de sombra, dentro de las propiedades de los huecos, tenemos una solapa que son los factores de sombra. Entonces, aquí están los factores de sombra permanentes. Eso significa son elementos que siempre están ahí. Como por ejemplo el retranqueo. Si ponemos, por ejemplo, que están retranqueados 30 centímetros, pues aquí el programa lo representa retranqueado. La representación es lo de menos, porque después realmente cuando lo ponemos o sea, cuando lo vemos en volumen sí está el retranqueo real, pero cuando lo vemos en alámbrico eh, está más retranqueado de lo que debería. Pero bueno, esto es una representación simplemente para que veamos que está Sí, retranqueado. que no vamos a El- perder aire por ahí, ¿no? no, no, No nos va a entrar nada, frío. nada. Ahora, al modelo de cálculo sí se lleva este valor y este valor a la herramienta unificada sí se le puede, bueno, en la exportación que hacemos a la herramienta unificada sí le llevamos directamente el retranqueo, pero en Energy Plus, lo voy a dejar retranqueado, en Energy Plus hay que hacerlo de una forma artificial que veremos ahora más adelante. Entonces, esta ventana la voy a dejar retranqueada. Eh, sí estaba comentando que en la versión de Tecton gratuita, solamente podemos certificar, no tenemos otros módulos disponibles. En esta versión que yo estoy usando, que la versión comercial, sí tendría aquí la posibilidad de justificar el H1 y el H0, que sería naturalmente, sería en un edificio nuevo sería lo primero a hacer, justificar el H1, comprobar que cumple y entonces ya los cerramientos que tenemos, la compacidad, el coeficiente de transmisión y el control solar, pues son adecuados y podríamos seguir para adelante. En la herramienta que es gratuita no tenemos esas opciones disponibles, pero sí tenemos la opción del reconocimiento gráfico. El reconocimiento gráfico lo que hace es interpretar esto, interpretar el modelo. Entonces lo que hace es que a cada espacio le asigna la superficie de los cerramientos que los rodean. Si le doy cerrar y nos vamos a la solapa de comprobar, aquí podemos ver el resultado. Pues vemos, por ejemplo, que en la planta baja tenemos dos espacios, el salón comedor y el garaje, y todos estos elementos son las superficies que envuelven a este espacio. Tenemos una opción también que es la caja de recorte. Si tengo seleccionado el salón, la caja de recorte, pues recorta todo lo que hay alrededor y puedo ver, visualizar solamente lo que está dentro de esa caja. Puedo cambiar los límites, etcétera. Entonces aquí puedo ver, pues bueno, esto es una partición horizontal que actúa como techo, con un doble clic podemos verlo. Este trozo es una fachada. Eh, Más cosas que se pueden ver, pues dentro de la fachada pues tenemos huecos, una puerta con sus puentes térmicos del alféizar, las jambas y el dintel. El-
Aquí tenemos también puentes térmicos de encuentro de fachada con forjado que ha detectado, más huecos, en fin. Aquí podemos revisar si lo que el programa ha detectado es correcto. Hay veces que, por ejemplo, cuando se está justificando H1, aparece algún mensaje de error, de algo que no cumple el H1, algún cerramiento no cumple por descompensaciones o por condensaciones intersticiales. Entonces, desde aquí podemos ver fácilmente qué parte de cerramiento es el que no cumple. Respecto a los puentes térmicos, pues nuestra forma de definición es a través de datos generales. En datos generales tenemos una solapa de puentes térmicos donde podemos asignar tipos a cada uno o tipos constructivos a cada uno de los tipos de puentes térmicos. Pilares integrados en fachadas, frentes de forjado, cubiertas planas con fachadas, suelos en contacto con el terreno, eh, contorno de huecos, en fin. Aquí pulsando estos botones pues podemos decirle qué tipo de puente térmico es el que vamos a usar. Estos puentes térmicos están extraídos del documento de apoyo del código técnico, el número 3. O sea, que es algo que es un documento reconocido realmente. Cada puente térmico tiene asignada una transmitancia lineal, entonces el programa lo que hace es que detecta automáticamente las aristas, los encuentros de cada superficie, de cada elemento, y le aplica la transmitancia lineal de acuerdo al elemento constructivo de cada tipo y al tipo asignado en datos generales. Después podemos, por ejemplo, en fachadas podemos indicar el número de puentes térmicos o de pilares. En huecos podemos indicar también si queremos usar los generales o queremos usar alguno especial. Es decir, podemos hacer alguna precisión sobre los puentes térmicos, pero vamos, el reconocimiento lo hace automáticamente el programa. Una cosa que se puede hacer después de haber hecho un reconocimiento o el primer cálculo son detalles. Podemos venir aquí a la solapa de proyectos y debajo de las plantas tenemos lo que serían los resultados, documentos resultantes, detalles que serían detalles gráficos, planos que son composiciones de detalles, listados que son documentos y memorias que son conjuntos de listados. Dentro de los detalles, pues podemos generar uno que es el de distribución en planta de elementos constructivos. Este, pues si le digo que me lo haga de la planta baja, entonces lo que hace es que genera un detalle. Esto es un plano, esto ya no es 3D. Esto vemos que es la solapa de detalles, en el que por un código de colores pues identifica cada uno de los cerramientos. Es decir, aquí podemos hacer una comprobación exhaustiva de los cerramientos de los materiales empleados. Por ejemplo, el color este marrón, si nos vamos a buscarlo aquí, el color marrón parece que es este de aquí, es el muro exterior de yeso con la composición que tiene, que es la que hemos definido. Aquí están pues todos los elementos constructivos que aparecen en esta planta, tanto los verticales como los horizontales. Los horizontales aparecen con rayado y también están identificados los tipos de ventanas con la referencia que tienen. Es decir, que estos planos, bueno, se pueden tanto sacar como PDF como se pueden exportar a un formato CAD o se pueden imprimir directamente. Y es un medio muy práctico para supervisar y comprobar que la definición de elementos constructivos es correcta. Más cosas que podemos ver, bueno, la definición de puentes térmicos, y ya vamos a empezar, ya hemos terminado de definir lo que es el edificio con su geometría, materiales y condiciones de funcionamiento, y vamos a empezar a definir cuestiones que tienen que ver con los sistemas y con el funcionamiento de los sistemas de climatización y producción de agua caliente sanitaria. Entonces, lo primero que tengo puesto aquí es definir la ventilación de los espacios. Voy a ocultar
cosas, me quedo solamente con los espacios. El espacio de planta baja, pues vemos que inicialmente le dimos la opción, dejamos la opción de habitable, por defecto es acondicionado. También podrían ser no acondicionados, como por ejemplo las zonas comunes de edificios de viviendas. El perfil de uso está prefijado, no podemos cambiarlo, en este caso es residencial por normativa. Y lo que sí es importante es que indiquemos el caudal de ventilación. Aquí he puesto lo que aparece en la guía técnica. En la guía técnica, bueno, pues se aplica el HS3. En los locales secos, pues hay caudales de admisión de 8 en el dormitorio principal, 4 en dormitorio secundario, 10 y 10 en zonas de estar, y caudales de extracción en los locales húmedos. Se hace un balance y entre ellos pues se escoge el mayor, o sea, serían 36 litros. Entonces, lo que tendremos que hacer aquí es, inicialmente a lo mejor, darle a todos un caudal nulo. Esto sería, pues, poner un caudal nulo. Hacerlo cuando hay definidos tanto espacios húmedos como espacios secos. Si en este caso en que todos lo hemos englobado en un solo espacio por planta, pues no haría falta, pero si hubiésemos compartimentado todo, pues sí sería, damos un caudal nulo, lo copiamos, copiar el caudal de ventilación a todo el edificio y a partir de aquí ya nos vamos solo a los locales secos y le ponemos su caudal. En este caso serían 4 y 4, 8, pues serían 16. El de abajo, pues serían 10 y el del ático, pues también 10. Esto si tuviésemos el módulo, el programa cuenta con un módulo de justificación del HS3, entonces con este botón pues nos podríamos traer los datos y automáticamente el programa lo trae y lo pone. Pero si no tenemos ese módulo, con la parte gratuita, con el TKCP, también se puede hacer de esta forma. La ventilación es una parte importante en la carga térmica de calefacción, sobre todo en las zonas climáticas en las que el invierno es más riguroso. Entonces es un tema importante el ajustarlo bien. Por defecto, cuando se crea un espacio, cuando creamos un espacio, por defecto se le pone el 0,63 renovaciones hora típico que aparecía en la herramienta unificada y en las notas del código técnico, pero conviene ajustarlo lo máximo posible. Ahora, actualmente los niveles con la modificación del HC3, los niveles son algo inferiores al 0,63. Bien, entonces tenemos definida ya la ventilación. Vamos a continuar definiendo los sistemas. Para definir los sistemas tenemos aquí una solapa que es o un cuadro de diálogo, que es el de H0 y certificación energética. Están metidos las dos partes o los dos módulos en el mismo cuadro de diálogo porque es que realmente tienen exactamente la misma definición de sistemas. Los sistemas que se definen para el H0 son los que se definen y son válidos para la certificación energética. Entonces, en esta solapa es donde los vamos a definir. ¿Cómo los definimos? Pues a través de un asistente. El asistente, bueno, nos muestra aquí la primera pantalla en la que tenemos que darle un nombre. Este es el sistema de calefacción. Y aquí tenemos los sistemas disponibles. Tenemos los sistemas que tenemos disponibles son los mismos que tiene la herramienta unificada. O sea, una climatización unizona son unidades que enfrían o calientan un único recinto, una única zona. Pueden ser, por ejemplo, equipos compactos, equipos split 1 a 1, calefactores eléctricos, en fin, cualquier elemento unizona. También están aquí los ideales, sistemas ideales que no corresponden a ninguno de los que he dicho y de los que conocemos a lo mejor un rendimiento medio estacional. Entonces, en vez de usar uno de los tipos predefinidos, elegimos un sistema de estos ideales y no se aplican curvas de funcionamiento, sino que se aplica el rendimiento medio estacional durante todas las horas del año. Los sistemas
de calefacción multizona por agua, pues sistemas típicos de calefacción de radiadores, suelo radiante o fan coil con baterías de calor. La climatización multizona con autónomos, o sea, ya son sistemas de expansión directa 1 a n, es decir, una máquina exterior y varias máquinas interiores, los multi-split, sistemas VRV con varias unidades terminales interiores. También están los sistemas de climatización multizona por conductos, es decir, hay una máquina que es la que hace la producción térmica y mueve un caudal de aire, y ese caudal de aire se reparte a través de conductos entre las diferentes zonas. Por eso multizona, en cada zona habría una unidad terminal que sería una rejilla. Una rejilla o un conjunto de rejillas, pero que simulamos como una rejilla que da un caudal de aire. Sistema de producción de agua caliente sanitaria, bien por caldera, por aerotermia. Sistemas mixtos de calefacción y agua caliente sanitaria. Un sistema de aerotermia que combina calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria con agua, con distribución por agua. Es un sistema un poco simplificado y autodefinido, es decir, solamente tenemos que dar la potencia del equipo y el programa autodimensiona las unidades terminales. Y un sistema exclusivo de ventilación, el último sistema que ha aparecido en la herramienta unificada a partir del código 2013, pues, o sea, del 2019, pues también lo tenemos aquí. Si elegimos el climatización multizona por agua, que es el que lleva este edificio, que lleva un sistema de suelo radiante, pues el siguiente paso nos indicaría, tendríamos que indicar el tipo de generador. El generador, pues si vemos aquí la definición, pues sería una caldera individual de condensación modulante de 25 kilovatios. Perdona, Fernando, ¿no sería mixto calefacción o caliente sanitaria? Sí, sería mixto. O sea, en este caso lleva uno mixto. Vale. Siempre podemos ir para atrás y elegir Okay. el equipo. Iba a terminar y después añadirle la caldera. Vale, me he adelantado, perdona. Es otra, o sea, hacerlo bien sería esto. Lo otro sería si muchas veces lo hacemos de forma errónea, pero el programa permite añadirle la unidad terminal. En cualquier caso, el sistema es el mismo. O sea, primero empezamos definiendo el equipo de generación, 25 kilovatios, el rendimiento, serían 109, es una caldera de gas natural. La temperatura de impulsión, esto ha quedado un poco anticuado, ya no podemos impulsar a 80 con el reglamento nuevo, esto lo cambiaremos para que por defecto aparezca, por ejemplo, 60 o en este caso que suelo radiante 50. Y con esto pasamos a la siguiente pantalla. Aquí podemos introducir una a una las unidades terminales o podemos marcar una potencia, por ejemplo, 60 vatios por metro cuadrado y decirle que nos ponga una por espacio. Esto para hacerlo de forma rápida, aunque después sí convendría. Vemos aquí que en planta baja son 2.755. En planta de dormitorio 2.503. Y en la zona de ático 1.496. Con esto siguiente y el último paso es el que nos permite definir la demanda de agua caliente sanitaria. La demanda de agua caliente sanitaria también en el ejemplo este se define como, son 3 dormitorios, creo que correspondería según el código técnico 112 litros día, pero aquí quieren tener en cuenta a una persona más, entonces serían 140 y además se le añaden las pérdidas por distribución. Total, se queda en 154 litros día. La temperatura de utilización o de referencia, si dejamos los 60, y el depósito de acumulación, vemos que tiene aquí va a tener un sistema solar que lo definiremos ahora con 150 litros y un coeficiente de pérdida de 0,91. 150 litros y un coeficiente de pérdida de 0,91. Vale, con esto ya
tenemos definido el sistema. Sistemas de frío, pues son sistemas de expansión directa eh, multizona. La primera unidad tiene dos zonas, que sería la zona de planta baja y el ático. Pues entonces vamos a insertar, en esta es el sistema frío 1, que sería un multizona con autónomos. La máquina da solamente frío, podría también ser una bomba de calor, y tiene 4,9 kilovatios y un consumo de 0,92 kilovatios. 0,92. Las unidades terminales, ya aquí las añado uno en uno, de uno en uno. El primero va en el salón comedor y tiene 3 kilovatios. Necesitamos ponerle la potencia sensible. Si no la conocemos, se suele poner un 75% de la nominal. Voy a ponerle aquí 2,5, por ejemplo, y lo que sí es importante, el caudal de ventilación. El caudal de ventilación en esta pantalla no lo he puesto, pero el ejemplo sí dice lo que, no sé si son sobre unos 700 metros cúbicos hora. Y tendríamos una unidad terminal y añado la siguiente en la planta ático. La planta ático tiene 1,75 kilovatios. Vamos a suponer que son 1,4 sensibles y a lo mejor tiene unos 500 metros cúbicos hora. No he seleccionado ningún espacio, ahora sí. Vale, con esto ya tendríamos el sistema el siguiente sistema. El de la planta primera se definiría exactamente igual, lo que pasa que en vez de un multizona, como es una única zona, se puede definir como sistema unizona, pero sería exactamente igual. Y lo que sí vamos a definir es el sistema de ventilación. El sistema de ventilación, bueno, lo primero que nos pide es que indiquemos en qué espacios vamos a ventilar. Como hemos definido previamente los caudales de aire de cada espacio, pues el programa sabe qué caudal vamos a ventilar y a continuación damos las características del ventilador. Se pueden dar como la curva del ventilador o bien como las características de la ficha de ecodiseño, la ERP. Si la damos como la ficha ERP, que aquí aparece, creo que aquí aparece una potencia de 5 vatios y 6,75 metros cúbicos hora el caudal. Esto significa que en el proyecto original van a poner dos equipos de ventilación, uno en cada planta. Nosotros podríamos hacerlo exactamente igual. La herramienta unificada solamente permite introducir un sistema exclusivo de ventilación. Aquí, sin embargo, podemos meter varios sistemas. Podemos definir uno por planta. Si queremos hacerlo uno por planta, pues tendríamos que poner, voy a cancelar, voy a ir a definir el sistema exclusivo de ventilación y ahora marcar solamente la planta del salón, por ejemplo, salón comedor, y la planta ático, tendríamos prácticamente la mitad. Y la ficha RP, pues el caudal máximo pues serían 75, que es lo que vemos aquí, caudal máximo, potencia consumida 0,05, 5 vatios. La potencia específica tendríamos que verla, que estaba en torno a 6 vatios, 0,06 en vatios metro cuadrado hora, y el caudal nominal, que estaría sobre los 70. Introduciendo los valores del catálogo, pues aquí el programa nos hace un cálculo de la potencia que se va a tener en cuenta. Y también aquí podríamos definir, si es un sistema de ventilación de doble flujo, podríamos definir la recuperación que tiene, la eficiencia de la recuperación y el caudal al que se tiene esa eficiencia. Como veis, una entrada de datos parecida a la herramienta unificada, porque hasta ahora hemos usado esta entrada de datos para la exportación a la herramienta unificada. Entonces terminamos, tenemos un sistema de ventilación, podríamos duplicar, tendríamos otro sistema de ventilación que sería para la planta alta y tendríamos que, bueno, copiarle, vamos a cambiar la descripción y aquí seleccionar pues
para la planta primera. Los datos del ventilador son exactamente los mismos. Esto después el programa lo trata de forma independiente los dos sistemas de ventilación, pero si se exporta a la herramienta unificada, los unifica en uno solo. Bueno, pues con esto tendríamos definido el sistema, todos los sistemas. Voy a abrir el archivo que tenía ya con la definición de los sistemas, que bueno, va a ser exactamente igual, pero tengo el sistema número 2 que no lo había definido y ya podríamos hacer una primera justificación. Perdón, justificación no, una primera certificación energética. Ya el programa está calculando. Lo que se hace es que primero se hace un reconocimiento gráfico, como el que hemos visto anteriormente. A continuación, con ese reconocimiento se exporta la geometría y los sistemas a Energy Plus. Se forman unos archivos que se llaman, o sea, tienen extensión IDF, donde va la geometría y los sistemas. Y a continuación se lanza la simulación. Esto que vemos aquí en verde y en azul es la salida del Energy Plus. O sea, esto ya lo hace la herramienta, el motor de cálculo, donde, por ejemplo, aquí está calculando los coeficientes CTF, que son los coeficientes de cada elemento constructivo, y después está aquí todo el proceso de cálculo, las iteraciones de cálculo hora a hora, etcétera. Esta es la salida de Energy Plus. Hay una en verde y otra en azul. Una corresponde al cálculo de consumo y otra a la demanda. Hay que lanzar dos simulaciones porque, aunque lo que nos interesa para la certificación energética es el consumo, pero en el documento de certificación también nos pide que pongamos la demanda. Entonces tenemos que hacer una simulación con unos sistemas ideales para ver cuál es la demanda del edificio. Pero bueno, si el ordenador tiene varios núcleos, un procesador con varios núcleos, se mandan con diferentes hilos. Entonces no duplica el tiempo, sino que se hacen de forma solapada. Y bueno, al final tenemos un resumen de datos, superficie habitable, demandas, consumos energéticos y los indicadores de eficiencia energética, el indicador de energía primaria no renovable y el indicador de emisiones de CO2. Lo que he comentado antes, yo tengo aquí el SketchUp, lo voy a ir abriendo, el SketchUp con un plugin que es del Open Studio, y aquí vamos a poder ver lo que el programa lo traigo aquí. Este es el SketchUp. Voy a abrir IDF y voy a irme al paso 7, lo que he abierto es el paso 5. Estoy en el escritorio, presentación, paso 5. Como veis, el Tecton tiene varios archivos donde almacena la información. Tiene uno general que tiene extensión TK, que es el que se maneja habitualmente para abrir y cerrar, y archivos con extensión TK, CTK, uno para cada capítulo. En este caso para el capítulo del edificio. Y dentro de una carpeta con el mismo nombre que el proyecto, pues ya iba alojando los archivos auxiliares y los archivos de resultados. Entonces, en la carpeta CEP tenemos aquí los archivos de resultados del consumo, resultados de la demanda que ha generado Energy Plus. Y estos son los dos archivos que nosotros le damos al motor de cálculo. Si abrimos el del consumo, bueno, esto tiene un problema con las versiones, pero aquí tenemos lo que ha generado Tecton y le ha pasado al motor de cálculo. Entonces vemos que es exactamente la misma geometría que hemos definido. O sea, es la geometría pues exactamente igual, con las plantas, los niveles. Si cambiásemos aquí, veríamos con los diferentes tipos de funcionalidades, los diferentes tipos de elementos constructivos. Es decir, que la geometría se pasa con todo detalle. Y una cosa que se ve curiosa, que es esto que, a ver si lo levanto aquí, esto que vemos aquí abajo. Esto que vemos aquí abajo son los puentes térmicos.
Y es que Energy Plus es un motor de cálculo muy potente, pero no contempla puentes térmicos lineales. Entonces tenemos que hacer un truquillo que consiste en definir unos cerramientos que no están expuestos al sol ni expuestos al viento, que no tienen masa y que tienen una tramitancia superficial equivalente a la tramitancia lineal del puente térmico con sus longitudes, y de esa forma podemos simular el comportamiento de los puentes térmicos. Pero como veis, si alguien tiene dudas de cómo ha hecho Tecton la exportación al modelo, pues desde SketchUp se puede ver. Porque esos archivos quedan ahí en la ubicación que he comentado. Bien, pues ya hemos hecho el cálculo. Desde listados podríamos sacar el documento de certificado. Este sería el documento de certificado y lo podríamos sacar en PDF. Ahora mismo se está generando el PDF del documento, que estaría aquí. O sea, este es el documento que ya tendríamos que subir al registro. No tiene imagen porque como no le hemos dado referencia catastral, no se ha podido traer la imagen del catastro. Si hubiésemos introducido en datos generales aquí una referencia catastral de por lo menos 14 dígitos, el programa se puede traer, como hemos visto, la imagen del catastro con la parcela y se incluiría dentro del documento. No tiene imagen. Y aquí, bueno, esto tiene el formato estándar con todas las características y con todos los datos de la certificación energética. Este es uno de los documentos que tenemos que presentar en el registro. Otro documento es el archivo de certificación energética en formato XML, que se obtendría a través de la opción de exportar certificado XML, pues nos pide la ubicación y aquí lo guardamos. Entonces la ubicación que hemos dicho pues nos genera dos ficheros, uno que sería este con extensión XML, que es el que tenemos que subir, y otro con una extensión, o sea, con un nombre 2.1, que es el archivo XML, pero en una versión más moderna, la 2.1, que contiene más información, pero que todavía no acepta la mayoría de los registros de las comunidades autónomas. Entonces, el primero sería el que tendríamos que adjuntar. Y otra cosa que hay que adjuntar al certificado cuando se registra sería una copia de seguridad del proyecto, para que en cualquier momento, a través de esta copia de seguridad, las autoridades o el organismo de control independiente o quien sea pueda coger estos archivos, cargarlos en la versión correspondiente de Tecton, simular y comprobar que el resultado es el mismo. Incluso comprobar los datos interiores, o sea, los datos internamente. Es decir, que para subir al registro, como mínimo, el documento PDF, el documento XML y la copia de seguridad. Y con esto, bueno, pues tendríamos ya la certificación energética. Después hay muchas cosas, pues muchas utilidades. Por ejemplo, tenemos el botón este del visor EPBD. Este visor lo que hace es que los datos de nuestro edificio, de nuestro cálculo, de nuestra simulación, la carga en una página que hizo el Instituto Torroja o el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y aquí pues podemos ver de una forma muy clara cómo se distribuyen los consumos de nuestro edificio. Vemos que casi todo se nos va en la producción de agua caliente sanitaria. El edificio está muy bien aislado, entonces hay muy poco consumo en refrigeración y calefacción. Aquí, si fuésemos a comprobar el H0, que es un módulo comercial, un módulo que no está en la versión gratuita, nos daría que no cumple H0 porque realmente no hay contribución de energía renovable para la producción de agua caliente sanitaria. El agua caliente sanitaria se produce a través de una caldera de gas natural. Entonces no estaríamos cumpliendo el H0. Para introducir las energías renovables está este botón en el que pues, se introduce se añade un elemento y se introduce la aportación renovable en energía
mensual y se dice el tipo de aportación que es solar térmica, fotovoltaica, eólica, etcétera. De esa forma podríamos introducirlo. Si tenemos el Tecton completo comercial y tenemos la posibilidad de usar el capítulo de solar térmica, pues desde el propio capítulo solar térmica podríamos estimar, aquí hemos dicho que es una demanda de una vivienda de 3 dormitorios más una persona, viviendas, una persona serían 140, vamos a ponerle 2 personas, no son los 154 exactamente, pero casi. El sistema de apoyo sería gas natural, contribución solar tenemos que cubrir el 60%. Bien, pues lo que nos... Voy a ir para atrás y voy a activar aquí la inclinación de captadores, la voy a poner en 11 grados, que me parece que es lo que tiene la cubierta. Nos indica que tenemos que necesitamos 2 captadores solares y un depósito de 300. Pues desde aquí, pues ya lo colocaríamos aquí. El programa pues va a hacer el cálculo, nos dice la aportación térmica. Bueno, nos está diciendo que se sobrepasa el tanto por ciento. En fin, ya son cuestiones técnicas de la instalación solar térmica. Lo que sí nos indica es el porcentaje o la contribución solar. Y ahora cuando vayamos al capítulo del edificio, en datos H0, ya sí podemos venir aquí, sincronizar con el H4, nos trae los valores. Ya digo que estos valores también los podemos introducir nosotros manualmente si hemos hecho el cálculo con un programa externo, pero la facilidad de Tecton es que tiene integrado el cálculo pues, de todas las instalaciones de este tipo. También podríamos hacer lo mismo si hay fotovoltaica. Con esto pues ya podemos volver a certificar. La certificación, veis que en un edificio de este tipo, pues en mi equipo, que es un i7, tarda unos 30 segundos. Bastante más rápido que la herramienta y también tiene más, que la herramienta unificada, y también tiene más capacidad en cuanto a número de espacios y número de elementos que se pueden calcular. Claro, si el edificio es muy grande y muy compartimentado, pues el tiempo de cálculo se alarga. Pero bueno, aquí, como veis, son 29-30 segundos. Entonces, ya tiene en cuenta la contribución renovable. Si ahora nos vamos otra vez al visor, pues vemos que aquí ya hay una parte de energía renovable que está toda empleada en el agua caliente sanitaria. Y ya queda poco, voy simplemente a ver cómo se conecta con otro capítulo, con el capítulo de carga y demanda térmica, porque están muy relacionados. Voy a abrir el paso de cálculo, el séptimo. Aquí es exactamente el mismo edificio, lo que pasa es que tengo un capítulo de carga y demanda térmica. Si oculto todo, pues veo que en el capítulo de carga y demanda térmica se definen, bueno, el programa, aparte de hacer el cálculo de cargas de todos los espacios, o sea, nos permitiría diseñar la instalación, también nos permite definir la estructura de los sistemas de climatización. Por ejemplo, tengo una unidad exterior de expansión directa con 2 unidades interiores. Este sería el equipo, el otro equipo de expansión directa con una unidad interior solamente, la caldera con los elementos de suelo radiante. Aparte del cálculo de cargas térmicas, también hace un cálculo de potencia en los equipos, y si a cada equipo le asignamos un equipo comercial, pues también es capaz de hacer un tercer cálculo que sería la simulación energética. Entonces, año por año, o sea, hora a hora de todo el año, hace un cálculo, una simulación energética y obtiene los consumos de cada uno de los sistemas. Aquí el motor de cálculo que usa es un motor de cálculo como el basado en Arrael, la metodología de cálculo de Arrael. No es el Energy Plus. Entonces los resultados no son exactamente los mismos. Entonces, si nos vamos al capítulo del edificio y nos vamos a la solapa o al capítulo, aquí podemos borrar los sistemas. No haría falta borrarlo, pero si borramos los sistemas
y no tenemos nada, tenemos la facilidad de con este botón decirle que nos sincronice los sistemas que hay definidos en carga y demanda térmica. Y automáticamente nos los trae con sus valores y ya simplemente sería volver a certificar. De esa forma, pues tenemos en un solo entorno, en un solo programa, la facilidad de diseñar las instalaciones de climatización y a continuación ver cómo afectan a la certificación energética. Y voy a ver la presentación. Creo que no se me escapa nada de lo que quería decir. Estos son los documentos que hemos comentado para el registro. Otros módulos con los que está relacionado el capítulo o el módulo de certificación energética es con la justificación del H0 del H1, carga y demanda térmica, que lo hemos visto. También en el caso de edificios terciarios con el módulo de cálculo de instalaciones de iluminación, instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas con el de ventilación en edificios, y también he puesto aquí los módulos de intercambio IFC, que es la vía de comunicarnos con los programas del entorno de entornos OpenBIM, y también el TK-Leader, que es un módulo, un complemento de Tecton que nos permite importar nubes de puntos y también nos permitiría levantar un edificio. Sí. Hablando solo. Tecalidar, yo no lo conocía ese. ¿Es nuevo? Pues, ¿Es reciente? No, que va. Tiene ya, yo diría que 2 o 3 años mínimo. Y tengo que ver si lo tengo licenciado. A ver. desde archivo importar nube de puntos, acepta formatos que son PTS, PTX, PPX y LAS. Vale. Y yo es que no tengo aquí, tengo que tener un montón de nubes de puntos, pero no sabría ahora mismo ir a no pero... te preocupes. Si no te importa, hay unas cuantas preguntas, pero vamos a tratar de ser muy sintéticos y porque ya... Sí, porque me he pasado un poco. No, ha sido interesantísimo. Ha sido... tenemos a los que modelaban utilizando Hulk dando palmas de alegría por ahí. Bien, pero tengo algunas preguntas. Bueno, esta es muy... la contestaste solo en la marcha, ya la tacho. Vale, el tema de la versión del ministerio. Una pregunta que surgió al principio. Vosotros vais a actualizar versiones, pero el ministerio va a tardar en publicarlas, comentaste, ¿no? Sí. ¿Esas versiones que vosotros actualicéis a vuestros clientes, usuarios, van a tener validez mientras el ministerio no las haya publicado? ¿No puede haber ahí un conflicto legal? Sí, podría haber un conflicto. Vale. Lo que nos han comentado, que todo esto, ya digo que todavía no hemos puesto ninguna versión, cuando la pongamos veremos si realmente funciona, es que nosotros podemos poner, o sea, la versión oficial va a ser la que esté a descarga en la página del ministerio. Nosotros, sin embargo, podemos poner a descarga una versión, pero siempre una versión acabada, que no sea versiones intermedias, parches de los que algunas veces tenemos que dar, sino una versión acabada. Podemos poner a descarga en nuestra página web una versión totalmente acabada, que es la que presentamos al ministerio para que la suban. Vale. Entonces, el proceso que tardan en subirla, que a lo mejor son 2 o 3 semanas, durante ese tiempo, la versión que nosotros ponemos a descarga ya sí se podría usar. Vale. Porque va a dar lugar a una versión oficial. Lo que pasa es que con un pequeño desfase. Si dentro de unos meses alguien quiere comprobar que una certificación es correcta o los datos de entrada, ya va a tener disponible esa versión para comprobarlo. Vale. Lo que no podemos hacer es certificar con versiones intermedias o con algún parche o alguna cosa que veamos, pero con versiones totalmente cerradas sí, porque el lazo de tiempo entre la publicación por nosotros y el ministerio no debería ser muy grande. Vale, perfecto. Aquí nos preguntó Eduardo, también casi al principio, cuando creaste el espacio de cubierta, que yo una pregunta que es la madre de todas las preguntas. Si no te lo hubiese preguntado él, te lo hubiese preguntado yo. Espacios de doble altura. Por ejemplo, yo tengo un salón que tiene... De hecho, yo tengo una vivienda ahora, un proyecto, donde el salón tiene 6 metros de altura, porque es un cubo que sobresale en el centro de la vivienda.
Sí. Si me está viendo Guillermo, un saludo le mando. Y después el resto de la vivienda tiene 3 metros de altura. Entonces el salón hay una parte que está a 6 metros y otra parte que está a 3 metros. ¿Eso qué hacemos? ¿Definimos toda la planta de 6 metros y recortamos los cerramientos en las que tienen 3 metros? ¿O definimos toda la planta de 3 metros, una planta encima y borramos el cerramiento entre las dos? Es que, ¿cómo? Sí, yo definiría todas las plantas y todos los niveles intermedios. Vale. Y después, si algún espacio, no sé, por ejemplo, realmente aquí está pasando eso con el espacio del sótano. Si aquí, por ejemplo, el espacio, voy a hacer un recorte aquí rápido. Aquí tenemos, por ejemplo, este espacio que he recortado aquí. Vamos a verlo aquí. Este espacio lo borro y este es un espacio de doble altura. Pues Hostia, simplemente así. ¿eso va a funcionar? Sí, esto funciona. Vamos. Funciona perfectamente. No hay problema. Hulk te peta a la primera ya. Esto se exporta a Hulk. Lo que pasa es que en Hulk después hay problemas porque el volumen interior que le asigna a este espacio es el de la altura de la planta en la que está apoyada. Claro. Entonces se empiezan a cometer errores en la compacidad, en el volumen de infiltraciones. Pero bueno, Tecton trabajando internamente si lo trata bien. Vale. Después otra cosa ya es que un espacio de gran altura nos interese definirlo como gran altura, porque si queremos tener en cuenta estratificación, a lo mejor nos interesa definirlo como 2 espacios, el de abajo lo climatizo, el de arriba no. En fin, eso ya hay muchas formas de modelarlo, pero que esto se puede hacer y funciona perfectamente. Vale, perfecto. Después, una pregunta también muy interesante en cuanto al flujo de trabajo cuando tenemos, por ejemplo, un edificio de viviendas, ¿no? Yo tengo un edificio de viviendas, cuando tengo un edificio de viviendas, lo normal es que en cada planta defino un espacio por vivienda y después un espacio para las zonas comunes, ¿no? Eso es lo habitual. Sí. Sin embargo, si yo quiero ese edificio de viviendas llevarlo al capítulo de cálculo de cargas térmicas, debería definir un espacio por cada hueco de la vivienda, es decir, dormitorio, salón, para yo obtener la carga térmica, la hoja de cálculo de cargas térmicas detallada, para poder dimensionar las unidades terminales, ¿no? Entonces, de acuerdo con vuestra experiencia, ¿qué recomiendas desde el punto de vista del flujo de trabajo? Sí, eso. ¿Hacer un guardar como y dividir? Sí. Vale. Mientras no tengamos que estamos sondeando la forma de hacerlo sin necesidad de tener 2 archivos. Pero mientras no lo tengamos listo, yo lo que recomendaría es hacer el modelo térmico para el cálculo de cargas térmicas, o sea, el modelo completo con toda la subdivisión, y después hacer una copia de ese archivo y unir espacios. Vale. Esa forma, porque lo único que hay que hacer es unir espacios, los cerramientos no hay que unirlos. O sea, los cerramientos me da igual que estén en 3 trozos o en 4 trozos. Ahora los espacios sí. Y al unir los espacios desaparecen los cerramientos interiores, es decir, no cargan el programa en el cálculo. No, los deja. Lo que pasa es que a la hora de calcular esos cerramientos que quedan interiores aparecerán aquí abajo como mensajes diciendo que son un cerramiento que queda dentro de un espacio se ha excluido del cálculo. Vale, o sea, simplemente perfecto. los ignora. Vale. Se pueden borrar si no quiere que aparezcan esos mensajes, pero se ignoran. Vale, perfecto. Y después había 2 preguntas más, pero las contestaste sobre la marcha. La otra opción es la que comentaba de definir el modelo para certificación con la vivienda completa y después partirlo. Eso también se puede hacer. Lo que pasa es que normalmente cuando haces el cálculo térmico de cargas térmicas te das cuenta de cosas que no te has dado cuenta cuando has hecho el modelo más general de certificación energética y tienes que volver para atrás. Entonces casi mejor hacer el detallado y después ir al simple. Vale. 2 preguntas que hayas contestado. ¿Cómo se modifican los puentes térmicos? Eso ya lo mostraste. Y después, ¿cómo se incorpora la energía solar? También aquí teníamos impacientes ahí que nos hiciste el truco de certificar y después incorporarla. Entonces ya tal. Y ahora acaba de Germán hacer una pregunta muy específica. A ver, ¿por qué no permite Tecton justificar el cumplimiento
del DBH4 cuando se cuenta con una bomba de calor con scope DHW superior a 250. Entiendo yo que Germán es cliente y Sí, plantea un caso sí, sí, concreto. es un caso, es un tema. Bueno, el scope es un rendimiento medio estacional, sacado en unas condiciones específicas de funcionamiento que están en la normativa. Los modelos que tenemos incluidos en Tecton para exportar a Energy Plus son sistemas de aerotermia o bombas de calor con unas curvas de comportamiento estándar. Son las que hemos considerado que son más comunes de las que tiene por defecto Energy Plus. Entonces, esas curvas de funcionamiento no se basan en un scope, sino en un COP nominal. Y ese COP nominal va variando a lo largo del año en función de las condiciones exteriores, temperatura de condensación, temperatura exterior, temperatura interior del agua. Entonces, en cada hora del año, las condiciones de funcionamiento son diferentes y el rendimiento en ese momento va a ser diferente. Y no va a ser el scope, ni mucho menos. Ni la media normalmente ni siquiera es el scope. Realmente el scope es un valor que se está dando para un clima, a lo mejor, clima cálido, un clima medio. Y según eso, si usásemos el scope, funcionaría una bomba de calor exactamente igual en Burgos que en Las Palmas. Y no es así. Entonces, la simulación que hace el Energy Plus es más real que considerar un scope. Ahora, sí es cierto que el modelo de curva que tenemos ahora implementado, porque esto lo presentamos para certificación energética en abril de 2019 y teníamos un modelo que hemos visto que se puede mejorar y entonces vamos a seguir simulando correctamente la bomba, o sea, la vamos a simular con las curvas de funcionamiento y el rendimiento nominal, pero con unas curvas que se parecen más a las curvas reales. Entonces, ahora mismo la contribución solar, a lo mejor, perdón, contribución renovable en una aerotermia nos está saliendo más baja de lo normal, cuando en la primera actualización que llevemos al Ministerio, ya con estas curvas y este funcionamiento corregido o actualizado, los rendimientos van a ser más parecidos, pero no usamos el scope, no lo vamos a usar. Eso Vale, o ya sea, lo digo antemano. es que yo no capto muy bien la controversia, pero me parece entender que lo que dice Germán es que si tú metes una bomba de calor de estas que van con scope peladito y que teóricamente tienen que cumplir, si la simulas en Tecton te puede salir que no cumple, si va muy peladita. Vale, Sí, porque vale. el rendimiento medio estacional que obtiene Energy Plus a lo largo de la simulación no es 2,5, es a lo mejor 1,9, entonces no llega al 60%. Correcto, está clarísimo. Bueno, pues nada, no hay ninguna pregunta más en este momento. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ha sido intenso, ha sido interesantísimo, a mí me ha gustado mucho, me ha convencido, no tenía dudas, pero ahora tengo menos todavía. Vamos a ver, estoy repasando todos los chats, a ver si hay alguna pregunta. Pues nada, Germán dejó la pregunta hace un momentito, debe seguir por ahí. Germán, si quieres matizar algo. Nada, es Germán Moreno que siempre está defendiendo vuestros productos en el chat, ¿eh? Eso te lo digo ya, es un evangelista. Bueno, pues nada, Fernando, muy amable, muchas gracias. Estás en tu casa, puedes venir aquí cuando quieras contarnos lo que te apetezca sobre esta fantástica herramienta. Me voy a investigar lo de la nube de puntos. Tengo una nube de puntos aquí guardada y ya la voy a cargar en un ratito. Muy amable, muchas gracias por el atraco que te hemos pegado aquí de casi 3 horas. No, nada, que va. Gracias a vosotros por dejarnos mostrar la herramienta. Y a los que habéis estado ahí, las que habéis estado ahí, que me consta que habéis sido muchos, pues también gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que tenemos para los suscriptores la opción de que además de que tenéis cursos de Tecton en la plataforma, varios, tenéis uno de modelado de edificios, otro de cálculo de cargas térmicas, tenéis a vuestra disposición descuentos para suscriptores en licencias permanentes y también tenéis a vuestra disposición
la posibilidad de acceder a una licencia demostrativa por el tiempo que permanezcáis realizando el curso. Muy bien, pues muchas gracias y aquí nos despedimos.